Antes de empezar quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Esta historia fue hecha por Kenshi 618, link del creador en la descripción. Sin más, comenzamos. Capítulo 58. Rendición incondicional, una nueva misión. Esto fue lo que Naruto recibió apenas un día después de la caída del puente Tenchi. Por una vez, las fuerzas de Konoha pudieron dormir tranquilas sabiendo que, mientras dormían, su propio bando estaba desplegando fuerzas sobre el puente y preparándose para una ofensiva total contra la traidora Kusagakure para acabar con sus ambiciones. Si bien tendrían que estar preparados para una brutal lucha en lo profundo del bosque para llegar a la aldea, no era nada que Konoha no hubiera previsto ya. Mientras tanto, Naruto no participaría. Tal como le habían dicho durante su sesión informativa con unos pocos shinobis electos en su lugar, Naruto sería trasladado de un lado a otro, utilizado donde más se le necesitara y donde su presencia no resultara en su propia muerte al completar su misión. Por lo tanto, fue llamado desde el puesto de mando del noroeste y regresó a Konoha para los detalles de su próxima misión. El tranquilo viaje de regreso por la campiña de Inokuni contradecía la tensión reinante en cada frontera del país. La única frontera verdaderamente segura del país se encontraba más hacia la costa sur, ya que el resto del país estaba rodeado de enemigos por todas partes. Incluso los enemigos entre Inokuni y Kazenokuni podían concentrar sus esfuerzos en Konoha, ya que Suna no lanzaría ninguna ofensiva. Sin embargo, el escenario de guerra del noroeste parecía marchar bien. Con la caída del puente Tenchi, el avance hacia el territorio más agreste de Kusagakure podía comenzar. Sería una campaña agotadora, pero por mucho que Kusa luchara en sus extraños y diversos terrenos, finalmente caerían. Naruto lo creía con todo su corazón. Con Yamato allí, era una ventaja excesiva para las fuerzas invasoras de Konoha. Para poder centrarse sinceramente en lo que tenía previsto hacer a continuación. Tras una breve parada en casa para reponer sus provisiones y, por supuesto, ver cómo estaba su amante / sirvienta / antigua maestra de Fuinjutsu. No la había contactado con su puesto a través del sello de comunicación compartido porque quería sorprenderla. Lo que no esperaba al entrar en su casa en la ladera del monumento Hokage era un invitado. De hecho, no era eso en absoluto. No era que no esperara un invitado porque Amako tenía amigos, claro que sí, era una joven maravillosa, sino que la persona que lo recibió en su casa era muy inesperada. Yujito. Sentada en uno de los sofás de la sala, al bajar las escaleras de la habitación que daban a la casa, estaba la Jinchuriki de Nibino Nekomata, Yujito Nii. También era la representante de la participación de Kumo en la alianza con Konoha, y dado que ambas aldeas eran las dos principales fuerzas continentales de la gran alianza Shinobi, cada una tenía un representante en la aldea de la otra. ¿Qué haces aquí? La joven simplemente bebía tranquilamente un vaso de leche y contemplaba la vista de Konoha desde la ventana de Naruto. Era un paisaje realmente magnífico. ¿Cómo había conseguido un hogar así?, se preguntaría durante un buen rato. Mientras tanto, no le pareció mal dirigirse a él. ¿Qué hago aquí? Y yo que pensaba que te alegrarías de verme después de tu tiempo en el campo. Naruto puso los ojos en blanco y entró a la sala, eligiendo sentarse en el sofá junto a la kunoichi extranjera. Ni se te ocurra ser así. Es un poco raro que llegue a casa un rato antes de mi próxima misión y estés aquí. Tú también sospecharías, ¿no? Culpable. Yujito intervino, sin dejar de beber la leche que le habían dado libre acceso como invitada en esta casa. Pero por ahora, pongámonos al día. ¿Qué has estado haciendo desde que te fuiste de Konoha? Girándose hacia ella con una expresión seria, Naruto curvó los labios solo un instante con diversión antes de responder. He estado lidiando con gente que intenta matarme. La verdad es que no es tan diferente a cualquier otra ocasión, excepto por el hecho de que tengo que luchar más de lo habitual y normalmente saben que voy. Sábelo todo. Comentó Yujito con un tic en el ojo antes de intentar tomarle el pelo. Y yo que iba a contarte todo lo que necesitabas saber sobre tu próxima misión. Parece que vas a hacer ese largo camino hasta la oficina de tu Hokage para conseguir tu próxima asignación. Eso desconcertó un poco a Naruto, pero simplemente se levantó y le dijo directamente a Yujito. Nuestras aldeas son aliadas ahora mismo, y somos muy cercanos, pero ¿por qué ibas a saber cuál será mi próxima misión? Si quieres que deje de ser tan sarcástico, tienes que esforzarte más que esa gatita. Se detuvo al sentir algo afilado justo debajo de la barbilla y bajó la vista para ver una uña extendida de Yujito presionando bajo su mandíbula. Eso es nuevo. No, la verdad, dijo Yujito con voz tranquila, satisfecho al pensar que había ganado esa ronda.
Ahora, déjame terminar mi bebida, luego te acompaño a la torre para tu siguiente misión. Le dejó suficiente espacio bajo la barbilla para que asintiera y luego retrajo la uña mientras Naruto se frotaba la barbilla, fulminando con la mirada a Yujito. En serio, no sabía que ella pudiera hacer eso. Bueno, voy a ver cómo está Mako-chan. Quería sorprenderla con mi regreso. Puedes hacerlo en la torre, dijo Yujito mientras se dirigía al pasillo que conducía a las demás habitaciones de la casa, deteniéndolo en seco. Ha ocupado un puesto en la defensa de la aldea, así que ahora asiste a las reuniones todos los días. Naruto murmuró para sí mismo sobre la estupidez de Tsunade Bachan al poner a Mako a defender la aldea cuando no podía luchar, pero lo aceptó y decidió ver si podía comer algo que no fueran raciones mientras estaba en casa. Mejor disfrutar de los lujos que pudiera conseguir mientras no estuviera en el campo, ya que parecía que iba a volver allí. XXX, Tsunagakure no Sato, de pie ante la abertura de la cúpula que rodeaba la entrada exterior de su aldea, Gaara simplemente miraba fijamente la arena con los brazos cruzados. Salió al desierto y apretó la mano contra el suelo, cerrando los ojos. Había enviado su propia arena especializada a monitorear el área alrededor de Suna, preparándose para la inminente invasión que, según le habían dicho, se avecinaba. Suna no Kanchi, detección de arena. Pero no podía sentir nada. El ceño fruncido era claramente visible en el rostro de Gaara. Le habían dicho que se avecinaba un ataque. Un escuadrón entero fue diezmado por encontrarse con la fuerza de ataque en la misma dirección en la que había enviado la arena, y aparentemente no estaban cerca ni a una distancia mínima, todavía. El ataque tuvo que venir desde la dirección de Konoha, porque 2 halcones mensajeros no pudieron llegar y transmitir esto a Konoha. Esto simplemente significaba que el enemigo era más astuto de lo que la mayoría de los shinobi de las 5 aldeas principales creían. Al ser aldeas más pequeñas, cada una debía actuar con cuidado con las grandes para evitar salirse de los límites y quedar en el lado malo de una de las dominantes. Por supuesto, esto significaba que sabrían cómo lidiar con una situación como esta. Saben que no deben acercarse lo suficiente como para que los vea, pensó Gaara. Si eran tan insensatos como para acampar a la vista de las murallas de Suna, se estaban etiquetando como unos tontos ignorantes que solo buscaban la gloria de acabar con una aldea oculta y herida. Si Gaara podía verlos a través de las interminables arenas ondulantes de su desierto, podría manejarlos como corresponde. Un asedio sería contraproducente por esta razón. Ellos serían los que serían asediados por la arena de Gaara, y con el paso de los años había preparado suficiente para distribuirla por su aldea, protegerla por completo y desatar un infierno de 9º nivel contra cualquier insensato que intentara hacerle daño. Porque él era el maldito Kazekage por una razón. Si eso no fuera suficiente, siempre tenía la opción de mostrarles por qué tener un Biju era tan importante en el crecimiento de las 5 aldeas principales cuando se transformaba en Shukaku para pisotearlas. Pero ese era el último recurso. Su control sobre Shukaku había mejorado, pero una posesión total siempre corría peligro cuando hacía eso, y Shukaku no distinguía entre amigos y enemigos, porque no tenía amigos en Suna. Probablemente pisotearía lo que ya se estaba reconstruyendo solo por diversión, y él lo sabía. Señor Kazekage. Gaara, gracias a su jutsu para percibir a través de la arena, no necesitó girarse para saber quién estaba detrás de él. Kakashi ataque. Tengo un dilema. Dijo mientras el enmascarado en cuestión se acercaba a él. ¿Atacar o defender? Esa es mi pregunta. Si me aventurara solo, estoy seguro de que podría derrotar a esta invasión en un día. Pero me mataría. Sin embargo, no me preocupa. Sin embargo, mi muerte dejaría las puertas de Suna abiertas al enemigo. Se giró hacia el hombre y lo miró fijamente a su único ojo visible. No quiero someter a mi pueblo a más sufrimiento. ¿Y el problema de simplemente defenderse? Preguntó Kakashi, con ganas de escuchar la opinión del joven. Era el Kazekage, por supuesto, pero a una parte de él siempre le gustaba ver cómo veían las cosas estos jóvenes shinobi. Le gustaba verlos desarrollarse y crecer. Eres Gaara, el hombre con la defensa absoluta. Estoy seguro de que tienes contramedidas para esta situación. Por supuesto, dijo Gaara asintiendo, pero convertiría la invasión en un asedio. Un asedio que inevitablemente costaría vidas. Muchas vidas. Se ha demostrado en el pasado, incluso ahora con todas mis mejoras, que mi defensa absoluta no es tan absoluta como muchos creen. Pero, por supuesto, ya lo sabrías. Haría que la ya de por sí miserable experiencia de ver la aldea destruida fuera aún más miserable cuando los ciudadanos y los shinobi supervivientes se enfrentaran a esconderse y morir periódicamente.
El ninja de Konoha mayor simplemente escuchaba atentamente. Como Gaara era el líder de Suna, él mismo lideraba las fuerzas de Konoha enviadas para ayudar a Suna. Había algunos Jounin como Gaio Neji, y bastantes Chunin, como corresponde a cualquier misión en el extranjero. Sin embargo, había muchísimos Genin. Genin con experiencia, pero Genin al fin y al cabo. Tu aldea aún cuenta con una fuerza de unos 6500 shinobi. Con los 1000 que enviaron desde Konoha para ayudar, eso nos da un total de más de 7500 dentro de las murallas. 2500 de los cuales son Genin. Lo sé. Estaba muy lejos del número que solía ser de más de 10.000, pero definitivamente era algo. Ambos se quedaron mirándose fijamente antes de volver a observar el desierto mientras el viento aullaba. El tiempo nos acompañará por ahora. Esto es bueno, comentó Gaara, cerrando los ojos y dejando que el aire extrañamente fresco le golpeara la cara. Normalmente habría sido duro, pero era un frente más frío el que se dirigía hacia ellos. Se acerca una tormenta. ¿La lluvia no debilitará tus técnicas de arena? Los labios de Gaara se curvaron con diversión y se giró para regresar a la aldea. No necesitaba ver nada más con el cambio de clima en los desiertos de Kazenokuni. Nunca dije que fuera una tormenta. El único ojo visible de Kakashi se abrió de par en par, pero luego asintió, comprendiendo a qué se refería Gaara. Ven. Con la aldea como está, deberíamos retirarnos a las fortificaciones hasta que pase. El desierto es bastante duro durante las tormentas de viento. Uno no puede simplemente invadir Sunagakure. XXX, Konohagakure no Sato, Torre Hokage, Naruto recorrió los pasillos con Yujito Yamako tras recuperar a la experta en Fuinjutsu de pelo blanco de donde había estado asesorando a los líderes defensivos de Konoha, sobre que, Naruto no tenía ni idea, pero cuando le permitieron entrar en la cámara, parecieron escucharla con atención. Podrías haberme dicho que eras asesora de defensa, refunfuñó Naruto, recibiendo solo una sonrisa radiante de la sirvienta pechugona a cambio. ¿De qué les estás aconsejando? ¿Sabes cómo defender una aldea entera? No, admitió Amako sin vergüenza, pero hay algunas cosas en las que soy buena. Sobreviví a una invasión anterior de una aldea oculta muy poderosa, aunque no vi casi nada. En realidad, no tenía nada que ver con ningún Naruto que cuidar en casa, así que necesitaba hacer algo productivo. No estoy tan indefensa como parezco, Naruto-sama. Bueno, eso lo sabía. Pero en una pelea contra un ninja de verdad, moriría. Amako no sabía nada de lucha más allá de la aplicación del Fuinjutsu. No era rápida, ni fuerte, ni experta en combate. Estaba a un paso de ser una persona normal. No era una soldado cualquiera. Pero solo estaba siendo paranoico. Incluso si Konoha fuera invadida, ella no estaría en el campo de batalla. Y si lo estuviera, probablemente mataría él mismo a quien le permitió estar allí en cuanto se enterara. Déjala que lo haga si eso es lo que quiere, dijo Yujito, caminando tranquilamente junto a Naruto por los pasillos hacia la oficina de Tsunade. No puedes esperar ir a luchar en una guerra y que ella se quede de brazos cruzados esperando tu regreso. No iba a decirle que parara. Naruto se defendió débilmente, mirando fijamente a las dos mujeres a su lado. Amako es realmente mi sirvienta, solo porque no me dejó rechazarla cuando la traje a Konoha. Ella puede hacer lo que quiera. Amako asintió con la cabeza. El amo es muy bueno conmigo. Incluso después del tiempo que llevaban viviendo juntos, Naruto seguía sin acostumbrarse. Aunque Yujito simplemente parecía divertido. Ver a Naruto en su aldea natal era mucho más interesante que verlo andar con pies de plomo en Kumo, como estaba acostumbrada a verlo. A Naruto-kun le encantan las mujeres. No, era un desvergonzado por las mujeres que lo cuidaban como a una madre. No doblegaba su voluntad ante ninguna mujer ni ante nadie en general, salvo por Tsunade, Shizune y Amako. La primera, porque ella era su Kage, y si no fuera así, seguía siendo lo más cercano a una familia que tenía en Konoha, y si no fuera así, podría lanzarlo desde lo alto del monumento Hokage directamente sobre las puertas de la aldea. La segunda, porque era como una tía o una hermana, y decepcionarla lo hacía sentir fatal por alguna razón. La tercera, porque ella había cuidado de él y de su hogar durante años y era su confidente más cercana. Había otras razones por las que Amako, en particular, podía lograr que él hiciera lo que quisiera. Razones físicas, razones amorosas que no implicaban amenazarlo de ninguna manera, pero eso era un asunto completamente distinto, y mencionarlo en presencia de otra mujer, tan potencialmente violenta como Yujito, habría sido mal visto.
Hablando de una de las demonios de su vida, el trío abigarrado entró en la oficina de la figura materna de Naruto y la comandante supervisora, Tsunade, estaba sentada, aparentemente esperándolo. ¿Sabes? No esperaba que volvieras tan pronto. Le dijo con una mirada seca al entrar. Te di vía libre para que volvieras cuando quisieras porque esperaba que te tomaras un permiso en Shukuba Town. Un encogimiento de hombros de Naruto le arrancó un suspiro. Eso es lo que yo habría hecho, pero claro, te faltan algunos tornillos, mocoso. Yo también te quiero, Tsunade Ba-chan. Comentó Naruto mientras se dirigía al escritorio y se ponía serio, firme y con la mirada fija al frente. ¿Tiene otra misión para mí, Okage-sama? Ama corrió entre dientes al ver lo rápido que cambió a su actitud profesional. Yujito se dio cuenta distraídamente de que este era más parecido al Naruto que uno vería fuera de Konoha. Tsunade también cambió rápidamente al modo Kage completo y entrelazó sus dedos frente a su boca mientras fijaba a Naruto con una mirada seria. Tu próxima misión es una asignación de escolta muy importante. Sé que no es lo que esperas en cuanto a una misión de guerra, pero esta es realmente importante, Naruto. Una escolta VIP, rango S. Si me eliges, no puedo rechazarlo, sea lo que sea. Sabes que no lo haría si crees que soy el indicado para el trabajo, respondió Naruto, cruzando los brazos. Entonces, ¿a quién llevo y a dónde los llevo? Bueno, dijo que no lo rechazaría. Supongo que por eso esperó a que volviera, solo para que yo pudiera encargarlo de esto, pensó Tsunade mientras miraba fijamente a Yujito. Asintió al Jinchuriki de Kumo como si le diera vía libre para encargarse de la sesión informativa. Y así lo hizo. ¿Me llevarás a casa, Naruto-kun? Yujito dijo, entrando tranquilamente en la línea de visión de Naruto, entre él y Tsunade, para llamar la atención de su compañera rubia con tenedor demoníaco. Es hora de que vuelva a Kumo. No puedo hacer nada más aquí para forjar el vínculo entre nuestras dos aldeas que la prueba de la batalla. Necesito volver. Soy la kunoichi más fuerte de Kumo. Te quería por seguridad, añadió Tsunade, recibiendo un asentimiento de Yujito para confirmarle a Naruto. Pensé que era una buena idea. No hay muchos Jounin en la aldea y te iban a usar para misiones de todo tipo en muchos frentes. Esta es especialmente peligrosa, ya que tendrás que atravesar las líneas enemigas de Yunokuni. Después de devolver a Yujito-san con su gente, llevarás al representante de Konoha a su casa. Naruto frunció el ceño mientras levantaba una ceja con algo de preocupación. Ese es el peor frente, ¿verdad? El que no tiene otra forma de rodearlo que seguir recto. Había oído que el enemigo ni siquiera se había molestado en lanzar una ofensiva contra Konoha, simplemente optando por contenerlos con su posición infranqueable mientras aterrorizaban a Kumo desde el otro lado. Estar acorralado parecía funcionar en este caso, ya que el terreno se estrechaba tanto entre las dos masas de agua que Konoha no tenía forma de avanzar más allá del cuello de botella. Sí, ese es, dijo Tsunade, consciente de lo horrible que sería ese lugar. ¿Estás reconsiderando aceptar la misión? Había estado involucrada en la guerra. Había visto morir a su amante en un campo de batalla tan desolado como ese. Gran parte de ella no quería enviar a Naruto a ese lugar infernal. El mismo destino podría recaer sobre él, igual que le pasó a Nawaki, igual que le pasó a Dan. No podía pensar así. Era un claro insulto para Naruto, que se había esforzado al máximo para que la aldea demostrara su capacidad para tales misiones. Él no era Nawaki, ni Dan. Pensar así era mala suerte. No, no voy a abandonar la misión, dijo Naruto, compartiendo una sonrisa con Yujito, quien le dijo gracias con los labios. Pero no sé mucho de ese lugar, aparte de los rumores que oí en el frente noroeste. Y nada de lo que oyó fue bueno. Las cartas a otros de la división noreste nunca estaban llenas de buenas noticias. Si voy a llevar a Yuji-chan por allí, voy a necesitar una buena sesión informativa. No se podía esperar menos. Atravesar ese lugar a ciegas podía costar la vida a un buen shinobi. Ya había tenido suficientes ocasiones para sentirse cómodo. Los voluntarios para ese frente de batalla eran solo los ninjas más curtidos que Konoha podía ofrecer. No se aceptaba menos para ser destinado allí, con o sin entusiasmo del recluta. Un chunin novato entusiasta se convertiría en un cadáver entusiasta al final de la semana. Recibirás toda la información disponible sobre el terreno y el enemigo, considerando quién es el comandante de división, dijo Tsunade, entregándole a Naruto su pergamino de misión por formalidad. Cuando llegues, dile a Jiraiya que se mantenga a salvo. Me da igual si es el líder o no. Si lo matan, lo traeré de vuelta solo para retorcerle el cuello yo misma.
Los ojos de Naruto se iluminaron al saber que Jiraiya era el hombre al mando, pero también sintió un vuelco al pensar en su sensei discapacitado parado en medio de una zona de guerra. Entonces pensó que si Jiraiya pudiera oír sus pensamientos, le patearía el trasero por creerse débil solo por faltarle un brazo. Me aseguraré de decírselo. Yujito movió los hombros y se dio la vuelta para hacer una reverencia a Tsunade. Creo que es hora de prepararnos para partir. Gracias por la hospitalidad que su aldea me mostró durante los últimos meses. Lo aprecio. No fue problema. Tsunade respondió con una sonrisa afable. Saluda a Raikage Dono de mi parte a tu regreso. Naruto te llevará a casa sin un rasguño. Se giró hacia el joven en cuestión, que seguía erguido como un palo, ¿verdad, Naruto? No hago promesas que no pueda cumplir, pensó Naruto inmediatamente después, antes de volverse hacia Yujito y carraspear. Yuji-chan, empezó, intentando ser lo más directo posible, algo que captara toda su atención. Vamos a tener arañazos. Vamos a tener muchos arañazos, y probablemente mucho peores que arañazos. Tsunade, por voluntad propia, golpeó la frente de su mano con la palma. Qué buena manera de hacer que el cliente se sienta seguro antes de partir, mocoso, acabo de recordar por qué dejé de enviarte estas cosas. Luego, despidió a Naruto con un gesto desdeñoso. XXX, Tano-kuni, escondite de Otogakure Kabuto-sama. Un shinobi anónimo de Otogakure dijo desde el exterior de las puertas cerradas de un laboratorio que el desertor de Konoha había tomado como su oficina principal y lugar de trabajo. Las fuerzas de Konoha en la frontera de Yuki no Kuni están al tanto de nuestros ataques contra sus refuerzos y transportes de suministros. Ya tardaron bastante. El ninja encapuchado y de ojos de serpiente se dijo a sí mismo con cierta diversión ante el informe. ¿Cuántos prisioneros hemos hecho desde que se instalaron en esa frontera? Reflexionó en voz alta. Caramba. Debían de ser unos 100. Los ninjas de Konoha llegaron puntualmente para reforzar la línea del frente y sus escuadrones de emboscada eran cada vez mejores. ¿Órdenes? Hasta que realmente empiecen a reaccionar a nuestra presencia, nada, respondió Kabuto con frivolidad. No le importaban sus subordinados. Solo los necesitaba para conseguir sujetos para continuar su investigación. Para cuando esta guerra terminara, habría logrado el ninjutsu más poderoso y perfecto que jamás hubiera existido. Superaría las expectativas más descabelladas de Orochimaru sobre lo que un shinobi era capaz de hacer y se convertiría en una leyenda de las sombras. Nadie se había forjado una carrera manteniéndose alejado de los demás como Kabuto. Incluso Danzo Shimura habría sentido envidia de las sutiles y sorpresivas maneras en que Kabuto había adquirido poder, tanto políticamente como en las artes ninja. Orochimaru había estado abordando esto de forma completamente errónea. Ya tenía acceso a todos los jutsus jamás creados. No era necesario el Sharingan para analizarlos minuciosamente y visualizarlos para copiarlos. No se necesitaban modificaciones físicas para darle al cuerpo la ventaja necesaria para ejecutar ciertos jutsus. Aún así, podría haber tenido a su disposición todos los ninjutsus del mundo. Entonces nunca se habría enemistado con Akatsuki persiguiendo a Itachi Uchiha. Entonces nunca habría muerto a manos de su aprendiz Sasuke Uchiha. Podría haberlo tenido todo hace años, y aún podría haber conservado su cuerpo inmortal perfecto. Y ahora todas esas cosas pertenecerían a Kabuto. Orochimaru-sama, a pesar de toda su brillantez, usted mismo fue demasiado miope para encontrar la respuesta a su propia pregunta. Kabuto se dijo a sí mismo, ocupado trabajando en su laboratorio, con una sonrisa sombría extendiéndose por su rostro mientras todo parecía encajar. Tenía el ninjutsu perfecto para lograr sus dos ambiciones de un plumazo. Y ahora yo también. Solo yo tengo la deducción necesaria para atar cabos. Orochimaru estaba demasiado obsesionado con cada jutsu en particular. Los méritos y propiedades de cada técnica ninja. Nunca consideró la simple posibilidad de combinarlos, pero Kabuto tuvo la idea de usar dos de sus ninjutsu más potentes en conjunto. Pero aún quedaba el asunto de Madara Uchiha. Solo pensar en ese enmascarado hacía reír a Kabuto. Creía que lo tenía bajo su control. Que tenía la sartén por el mango en su colaboración para arruinar el mundo shinobi. Creía que, llegado el momento de actuar, podría simplemente tomar lo que quisiera y que sería fácil deshacerse de Kabuto. Ese idiota. Kabuto no quería arruinar el mundo shinobi. Ni quería adueñarse de él. Quería ser el catalizador definitivo. El catalizador de todo lo que deseara. Kabuto quería ser el hombre que cambiara las eras a su antojo, el hombre que trajera vientos de cambio cuando lo sintiera.
el hombre que pudiera vivir toda la vida jugando al ajedrez usando a los shinobi de las naciones elementales como piezas, cambiando las reglas del juego cuando le pareciera oportuno. El verdadero orquestador del caos. La encarnación viviente de lo terriblemente hermoso y a la vez atroz de las artes shinobi. Una figura ante la que incluso el mismísimo Orochimaru se habría inclinado y suplicado aprender. Aunque Madara creía ser lo suficientemente fuerte como para mantener a raya al demente científico shinobi, en realidad no tenía nada. Pensó que en combate directo, si llegaba el momento, podría exterminar a Kabuto. Pues bien, Kabuto tenía una carta de triunfo sobre Madara. Una carta de triunfo que estaba dispuesto a usar si el hombre se volvía demasiado impulsivo antes de completar su plan definitivo. Sería la carta de triunfo que usaría una vez que sus preparativos estuvieran completos, porque después todo habría terminado, aunque nadie se diera cuenta. Porque después de ese punto, bueno, el antagonista enmascarado podría intentar hacer lo que quisiera. En ese momento, no importaría. Kabuto lo tendría a él y a todo el mundo ninja en jaque mate. Porque finalmente tenía todas las respuestas a todas las preguntas. Incluso las que jamás soñó plantear. Este frente noreste de la guerra entre la Gran Alianza Shinobi y la Federación Ninja Continental sería el campo de pruebas perfecto para su nuevo poder. El campo de pruebas para su brillantez. Y como en todo lo que había hecho en su carrera, nadie sabría qué era él hasta que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Justo como a Kabuto le gustaba. Porque en la guerra, si bien la gloria se encuentra en la batalla, también se puede encontrar en la victoria total. No se necesita mostrar valor, solo astucia y la capacidad de terminar la obra. XXX, con las fuerzas de la CNF Occidental, en las afueras de Sunagakure no Sato, bajo tierra en Sunagakure se encontraban numerosas cámaras subterráneas destinadas a albergar a los ciudadanos para su seguridad en caso de invasión, algo que parecía inevitable. En ese momento, también albergaba a la mayoría de los shinobi de rango genin, ya que solo los mejores voluntarios permanecían arriba, en los pocos refugios a lo largo de las murallas exteriores de la aldea, bajo la furiosa tormenta de viento, para vigilar la situación y mantener la aldea lo más segura posible. La intensidad de la tormenta de arena podía desgarrar la carne y atravesar cualquier tienda de campaña frágil que los visitantes de Konoha hubieran instalado como alojamiento temporal. Esta era la razón por la que las casas de Sunagakure estaban hechas de materiales tan resistentes y endurecidos, ya que 2 veces al mes, fuertes tormentas de viento azotaban la aldea como una especie de defensa natural. Esta fue una de las razones por las que se eligió originalmente esta zona del desierto para la ubicación de la aldea, ya que era extremadamente difícil de invadir. El enemigo que acechaba en los desiertos de Kaze-no-Kuni estaba sumido en el infierno. Al menos dentro de las murallas de Sunagakure, la estructura abovedada que rodeaba la entrada y el hecho de que la aldea se asentara en un valle proporcionaban una excelente protección contra las inclemencias del tiempo. No había tal respiro en medio del desierto que rodeaba Suna. Sin embargo, esto también los obligó a actuar. Esperar la tormenta de arena solo resultaría en bajas y pérdidas de valiosos suministros. Suna ya sabía que venían, así que cruzarse de brazos y esperar solo obstaculizaría a los invasores en ese momento. Las 3 aldeas que componían la fuerza de ataque, Ishigakure, Tanigakure y Amegakure, no andaban precisamente escasos de efectivos, a pesar de las aldeas menores y el problema de población de sus fuerzas shinobi en comparación con las aldeas más grandes que eran sus enemigas ese día. Esto se debía principalmente a que Ame tenía la población de una de las 5 aldeas principales. Su fuerza total ascendía a poco menos de 8.000 hombres, de los cuales 2.000 provenían de Tanigakure e Ishigakure y el resto de Ame, por lo que lideraban la operación. Había un marcado contraste entre Tanigakure e Ishigakure en comparación con Ame. Este último no tenía nervios. Como si esto fuera lo que habían esperado toda su vida, y para muchos de los ninjas de Amegakure presentes, así era. Décadas de ver a sus familias destrozadas, atrapados en el fuego cruzado de batallas campales entre las principales aldeas que parecían no preocuparse por ellos. Su dios no les permitiría perder. No esta batalla. Muchos de ellos, usando sus robustos paraguas armados como escudos contra los fuertes vientos y la arena, y respiradores en sus rostros, avanzaron y lideraron el camino hacia los puntos de partida. Incluso en la tormenta de arena que había herido a muchos de sus camaradas extranjeros que no recibieron suficiente preparación de sus aldeas, se mantuvieron firmes. Camaradas. Gritó uno de los élites Ame antes de señalar hacia Suna, cuya cúpula apenas se veía entre la arena que se agitaba. Ahí está el enemigo.
El trabajo quedó incompleto porque el dios de este nuevo mundo quería que tuviéramos la oportunidad de adentrarnos en una de las 5 fuentes de nuestra desesperación. Para moldear el mundo con nuestras propias manos. Cuando esta tormenta termine, será tan claro como el agua que todo cambiará después de hoy. Los vítores estridentes y confiados del contingente de Amegakure lograron conectar con los demás, y en cuestión de minutos, las filas estaban en plena marcha, listas para la batalla. De no ser por los aullantes vientos del desierto que ahogaban sus gritos, el sonido habría llegado a Sunagakure con seguridad. Pero tal como estaban las cosas, nadie dentro de los muros de Suna fue testigo de los gritos de batalla que provenían justo fuera del campo visual de sus murallas. Con la excepción, claro, del único y enorme ojo que todo lo ve, suspendido justo encima del pueblo. En lo alto, capaz de mirar hacia abajo a través de la arena que no le impedía ver desde arriba, los observó mientras se posicionaban. XXX, Sunagakure no Sato, refugio de mando de Gaara, un batallón entero estaba a punto de recibir un duro golpe que les refrescaría la memoria y les recordaría dónde estaban y quién lideraba la aldea que intentaban invadir. Sin embargo, Gaara tuvo que elegir con cuidado. Contaría con una sola oportunidad para debilitar la fuerza de ataque, porque una vez que este comenzara, nunca más tendría la oportunidad de librar a Suna de tantos ninjas enemigos a la vez durante la batalla. Se dispersarían y sería mucho más difícil dirigir su ataque contra ellos. Esto llevaría a una batalla directa, pero, por supuesto, también contaba con gente para eso. Así que, en su tranquilo cuartel de guerra, Gaara permanecía sentado tranquilamente con un ojo cerrado, intentando mantener la concentración desde su puesto como principal dador de órdenes en el campo de batalla. Su capacidad para percibir con su arena especial distribuida por el desierto y su capacidad para ver el campo de batalla a vista de pájaro, incluso en la tormenta de arena, gracias al uso del Daisan no Me, tercer ojo, lo habrían convertido en un comandante de todos modos, incluso si no fuera el Kazekage. ¿Kankuro Ichi y Yoba-sama tienen a los escuadrones de combate cuerpo a cuerpo en posición? Preguntó Gaara en voz alta a la única persona en la habitación, su sensei Genin Baki. Me temo que ahora es el mejor momento para reducir las filas enemigas de un plumazo, y cuando lo haga, tomarán represalias de la misma manera. Sintió que debía actuar ahora, antes de que terminaran de rodear la aldea. El hombre con turbante y un velo que le cubría la mitad del rostro asintió en respuesta a su alumno y superior. Llevan 2 horas en posición, Kazekage-sama. Baki respondió. Están listos para reaccionar cuando comience la batalla. Temari también tiene preparados los cazas de largo alcance, y Atake-san tiene el escuadrón de Konoha listo para actuar en consecuencia. Todos lo esperamos. Gaara asintió antes de volver a hablar con uno de sus consejeros más cercanos de la aldea. Baki-sensei, ¿cree que estoy manejando esto correctamente? La única otra opción es entregar a Gaara. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Baki mientras la expresión de Gaara se contraía ante la idea de rendirse. Sí. Sabes exactamente lo que pasaría si nos rindiéramos. Incluso si te entregaras a Ame para disuadir el ataque, para que pudieran extraer a Shukaku y nos mantuviéramos firmes, la aldea sería masacrada. Gaara había visto claramente que sus enemigos lo odiaban profundamente. Anhelaban la sangre más que la victoria. Con su jutsu óptico sobre la aldea, Gaara podía ver firmemente los objetivos que había elegido para atacar primero. Los que ya se habían detenido y estaban en posición, simplemente esperando a que los demás alcanzaran sus propias posiciones para que comenzara el ataque. No me refería a eso, Baki-sensei, dijo Gaara mientras usaba las manos para guiar su arena personal alrededor del batallón objetivo que había seleccionado para atacar primero. Quise decir, ¿crees que debería pedir las condiciones de la rendición del enemigo ahora para evitar que mueran tantos hoy? Vaya, ¿de dónde salió eso? Baki parpadeó sorprendido ante una declaración que podría interpretarse como pura confianza del tranquilo Kazekage. No lo creo. ¿Cuáles habrían sido tus condiciones? No habrían aceptado condiciones, dijo Gaara con su estoicismo habitual. Rinsión total e incondicional o sufrir la destrucción total por asaltar nuestro hogar. Si bien Konoha pudo haber permitido que Suna se retirara sin persecución ni riesgo de derrota durante su intento de invasión a su aldea años atrás, Suna no podía ni quería afirmar ser tan misericordioso. Arrasar la aldea no les bastaba. ¿Querían venir y destruirla por completo? Eso estaba bien. Pero les desearía mucha suerte si intentan escapar sanos y salvos. No creo que eso funcione muy bien, Kazekage-sama, dijo Baki en voz alta. Gaara se encogió de hombros antes de volver a concentrarse en colocar su arena.
Todo estaba casi listo, solo faltaban unos instantes. ¡Qué lástima! Para ellos, porque, siendo sinceros, aún le dolía lo que Pain le hizo a su aldea hacía más de un mes, y por insignificante que fuera, estaba a punto de desquitarse con mucha gente. ¿Saben cuánto desprecio la violencia innecesaria?, dijo antes de aplaudir y comenzar una cadena de sellos. Decir eso hace 5 años habría sido gracioso. De hecho, decirlo ahora sigue siendo gracioso, si hubiera algo de qué reírse. Recuerda, si llega el momento de que me necesiten en el campo de batalla, Bucky, tú estás al mando. Los sellos manuales de Gaara terminaron con un nuevo aplauso para preparar su arena y realizar su movimiento. Ryu Sabakuryu, cascada de arenas movedizas. XXX, fuera de los muros de Sunagakure no Sato, al principio asumieron que era la tormenta de arena que se estaba volviendo más intensa, hasta que los shinobi más atentos del batallón pudieron sentir que el suelo comenzaba a moverse en su dirección, y no era el viento el que lo hacía. Es el Kazekage. Tiene que serlo. Ni siquiera está aquí. No puede ser. ¿Qué clase de Kage es el primero en pisar el campo de batalla? Ya sabes qué hacer. No te quedes quieto. Las órdenes de los ninjas de Amegakure, líderes de facto de toda la fuerza de ataque, fueron escuchadas en su mayoría, con la excepción de unos pocos shinobi de Tanigakure e Ishigakure que no estaban seguros de lo que estaba sucediendo hasta que se encontraron sepultados bajo una gigantesca ola de arena. A pesar de estar mejor preparados que nadie, la gran cantidad de ninjas de Amegakure tampoco pudo escapar. Los que lograron esquivarlo presenciaron como sus compañeros atrapados eran elevados por los aires en capullos de arena por docenas, por cientos. Si las manos de Gaara hubieran tocado la arena donde quedaron atrapados originalmente, podría haber terminado con la situación más rápido y con menos pompa que la que estaba a punto de hacer. Podría haberlos aplastado bajo las arenas del desierto y eso habría sido todo para los enemigos atrapados. Pero en términos de efecto visual, nada podría compararse o asustar tanto al enemigo como verlos ver a sus compañeros shinobi ser aplastados en el aire como uvas, y sus restos licuados caer al suelo en una literal lluvia de sangre. Hablemos de un asesino de la moral. Y este fue el destino de cientos de ninjas capturados. Justo antes de que una lluvia de docenas de kunais se clavara en el suelo y matara o hiriera a casi todo lo que alcanzaran, hasta donde llegaba el enemigo distraído. Bienvenido a Suna. Gritó Kankuro a lo lejos con una sonrisa burlona, mientras su marioneta Karasu estaba a su lado. ¿Qué tal el clima? A pesar de estar frente a los aproximadamente 2000 ninjas que quedaban en esa zona del campo de batalla, no parecía intimidado en absoluto. Quiero decir, debe ser una locura con las tormentas de arena, la lluvia de sangre y los kunais cayendo del cielo. Pero uno se acostumbra. De las dunas de arena surgieron múltiples marionetas de todo tipo, con habilidades diversas, que comenzaron a avanzar a toda velocidad entre Kankuro y el enemigo. Era como si las marionetas fueran los soldados, pues se acercaban por cientos como una unidad mecánica. Formaba parte de la infame brigada de títeres de Suna. Y no estaban solos, pues desde las dunas de toda la zona, los shinobi defensores de Sunagakure, que desconocían el ninjutsu de marionetas, salieron a la batalla directamente. El metal voló y ninjas de diferentes nacionalidades se lanzaron a la batalla por todo el desierto arenoso. De vez en cuando, para ayudar en la batalla, Gaara, quien aún podía ver todo lo que ocurría a distancia, obligaba a su arena a actuar contra cualquier ninja ame, tan y negligente que no considerara prudente seguir el consejo previo de mantenerse en movimiento. Fue un comienzo de batalla tan bueno en esta zona como cabría esperar en el lado de Sunagakure. Esperemos que en la sección del campo de batalla de Temari y en la de Chiyo las cosas fueran similares. XXX, con Naruto y Yujito, campo Inokuni, en ruta hacia la frontera Yunokuni/Shimonokuni, a instancias de Amako y con la rápida aprobación de Naruto y Yujito, ambos Jinchuriki abandonaron Konoha armados hasta los dientes. Aunque ninguno de los dos sabía mucho sobre la situación en el frente noreste, pues la correspondencia desde allí hacia la retaguardia era muy escasa en comparación con el noroeste, solo podían imaginar la gravedad del escenario. La historia de lo desagradable que resultó la situación fue la razón principal por la que Yujito debía regresar a casa. Se envió una invocación a Konoha mediante una técnica muy especial para transferir objetos a gran distancia, informando rápidamente a los aliados de Kumo sobre la situación en su lado del frente de batalla. Kumo había logrado entrar al país de Shimonokuni por su lado, pero desde allí el panorama era duro.
En lugar de verse frenado en la línea por formaciones terrestres naturales que asistían al enemigo, como en Konoha, a Kumo se le permitió entrar y avanzar hasta cierto punto, ya que no se les pudo impedir. Las aldeas ninja enemigas de la CNF en esa región contaban con otro método para enfrentarse a ellos. Emboscadas disciplinadas y bien planificadas, aprovechando su propio conocimiento del terreno. Invadir una de las aldeas de la Alianza era un fracaso total. Aunque se habían adentrado en las cercanías de la aldea de Oshigakure, en una región llamada Kuma-no-Kuni, tierra de osos, no pudieron acercarse a la aldea debido a que estaba rodeada por un cañón lleno de gas venenoso. Las tácticas de golpear y huir a los ninjas de Kumo estacionados cerca eran la norma en esa zona. De cualquier manera, Yujito necesitaba regresar, y con prisa, ya que solo había estado dispuesta a esperar 5 días tras recibir la solicitud de escolta antes de partir por su cuenta. Por suerte, Naruto regresó 2 días antes y, para sus estándares, estaban haciendo un tiempo fantástico. En ese momento, los dos shinobi, muy enérgicos, se movían velozmente entre los árboles que poblaban la mayor parte del paisaje de Inokuni, rumbo al noroeste. ¿Cómo vamos a pasar?, preguntó Yujito a Naruto mientras ambos saltaban de rama en rama. Quiero volver con mis camaradas, pero si nos matan intentando llegar, se pierde el propósito, ¿no? No te preocupes, Yuji-chan, dijo Naruto, sin apartar la vista del bosque que los rodeaba. En lo profundo de Inokuni no habría emboscadas, pero uno nunca podía ser demasiado paranoico en tiempos de guerra. Solo tenemos que llegar al campamento y que nos informen, y luego podemos averiguarlo. Tiene que haber algo que podamos hacer para pasar. Siempre lo hay. Por muy suicida que fuera. Cualquier sensor mediocre podría encontrarnos aquí o a mí, respondió Yujito. Pero era cierto. Tanto ella como Naruto eran faros de chakra ambulantes, incluso cuando controlaban su chakra para suprimirlo. Fue una gran sorpresa descubrir que una de las especializaciones de Naruto era la infiltración. Los Jinchuriki no se acercaban sigilosamente a la gente, sino que la arrasaban. Aunque encontremos un punto débil, ¿cómo vamos a colarnos? Déjame preocuparme por eso. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Naruto, una de esas que Yujito habría aprendido a reconocer. Esos ojos suyos podían decir exactamente lo que sentía, aunque su rostro no lo hiciera, y sus ojos transmitían confianza. Confía en mí, todo estará bien. No es que tenga miedo, Naruto-kun, dijo Yujito con una expresión seria. Puede que mi entrenamiento haya sido totalmente despreciable, pero me preparó para cualquier cosa que tuviera que hacer. No necesitas protegerme. Bueno, por eso estoy aquí, respondió Naruto, girándola hacia ella con una sonrisa pícara. Es mi misión mantenerte a salvo y llevarte a casa, señorita Yujito. No solo porque me lo ordenaron, sino porque eres muy valiosa para mí. Al oírlo admitirlo, sus ojos oscuros se abrieron de par en par. Y recuerdo que cierta gatita me dijo hace un año que si proteges algo, simplemente no lo dejas morir. Así que te protegeré aunque no lo quieras. ¿Eh? ¿Quién habría pensado que un ninja de Konoha haría que su corazón saltara así? El muy cabrón. Sabía exactamente lo que hacía. Alguien como él decía esas cursiladas. Era como si tuviera algún talento o algo así. Era una forma extraña de despertar afecto, sí, pero maldita sea si no funcionaba con ella. El propio Naruto no tenía ni idea de haber aprendido la elocuencia de Danzo, ni de que fuera útil para algo más que simplemente coaccionar a la acción política. Aún no se había dado cuenta de que a las chicas también les gustaba la influencia verbal. Abajo, más cerca del suelo del bosque, mientras ambos seguían avanzando hacia la zona más caliente de toda la guerra, una figura con aspecto de planta emergió parcialmente del tronco de un árbol, su cuerpo mitad negro y mitad blanco. Oh no, a Toby le va a encantar. La mitad blanca de Zetsu dijo, bastante divertida. No era ahí donde planeaba probar. Cállate, idiota, intervino la mitad negra de Zetsu, interrumpiendo con vehemencia su otra personalidad. Pero tienes razón. Ya tenía planes para esa parte del continente, pero quizás pueda añadir algo nuevo con los dos Jinchuriki yendo hacia allá. La reflexión dio paso a que se hundiera de nuevo en el árbol para regresar con su líder enmascarado. XXX, lado norte de las afueras de Sunagakure, sigan apoyando a los luchadores de corto alcance y no se equivoquen al golpear a la gente equivocada. Gritó Temari mientras blandía su abanico y levantaba una gran cantidad de viento para cubrir el avance de los luchadores de corto alcance antes mencionados. Junto a ella, a una buena distancia entre sí, había otros usuarios de abanico como ella, que seguían sus órdenes con más precisión que incluso los demás shinobi de Suna.
Kamaitachi no Jutsu, Jutsu de la comadreja Oz. Temari lanzó un ciclón de viento que arrastró a varios ninjas enemigos dentro de él y les administró docenas de cortes, destrozando sus cuerpos, antes de que cayeran al suelo sin poder luchar más, por decirlo menos. Una esfera muy grande con un kunai soldado en ella y una etiqueta explosiva adjunta voló por el aire hacia las fuerzas enemigas. ¿Un poco de ayuda con eso? Parpadeando ante la petición, Temari hizo lo solicitado y lo llevó un poco más lejos con el jutsu de viento de su abanico solo para verlo detonar en el suelo, explotando en una explosión que envió metralla y el kunai incrustado para eliminar una buena cantidad de ninjas. Junto a Temari, Tenten se arrodilló con un suspiro mientras se secaba la frente. Uf. Esta tormenta de arena me está matando. Dijo mientras desvelaba más de su armamento no convencional para jugar apoyo a distancia. No veo tan lejos, y me sigue entrando arena en los ojos. Apuesto a que nunca pensaste que esto pasaría, dijo Temari con una sonrisa. Estás luchando conmigo en lugar de contra mí como en los exámenes. ¿Cómo te sientes? Tenten se encogió de hombros confundida, sin saber muy bien cómo responder a esa pregunta mientras lanzaba 4 kunais. La velocidad de las armas se vio potenciada por un golpe del abanico de Temari, que los envió más rápido para hundirlos en el pecho y la cabeza de más enemigos. La verdad, debo decir que me funciona mucho mejor así. Konoha Gouriki Senpu, torbellino de hoja fuerte. Como una mancha verde sombreada, Gai voló hacia un grupo de shinobi y lanzó una patada giratoria hacia atrás que eliminó a 5 hombres con un movimiento antes de comenzar a eliminar a otros usando un brutal taijutsu rompehuesos contra aquellos que intentaron atacarlo después de que terminó el movimiento, pensando que era un momento de debilidad. ¡Wah! 21. Gritó Gai mientras golpeaba a un enemigo en el pecho con tanta fuerza que le destrozó el esternón y lo lanzó hacia atrás como una bala de cañón. ¿Dónde está Kakashi? Quiero saber su puntuación. Hoy ganaré otro desafío entre nosotros. Gai-sensei, concéntrate. Regañó Tenten mientras desvelaba otra pieza de su armamento. Un arco y un carcaj de flechas. No era lo mejor por si alguien se acercaba, pero con quienes la acompañaban, no había muchas probabilidades de que eso sucediera a menos que los superaran. Cuenta mentalmente. Oír a cuánta gente derrotaste me va a cansar. Al oír eso de su única alumna, Gai señaló hacia un lugar no muy lejos de donde estaban, donde Lee estaba atacando a sus enemigos de forma muy similar a como lo habría hecho él mismo. Fue como mirarse a sí mismo 15 años atrás en una máquina del tiempo. No es que Gai dijera que era viejo ni nada por el estilo, porque no lo era. Estaba aún rebosante de juventud. ¿Cansado? Preguntó Gai inquisitivamente mientras Lee parecía capaz de defenderse de 4 intentos del enemigo de dominarlo a la vez. Tenten, si algo así te cansa tan rápido, me temo que no he cumplido con mi deber como líder. Mira a Lee. Podría seguir así día y noche. Bien por él. Murmuró Tenten, apuntando a un blanco fácil y eliminándolo con su arco y flecha, atravesándolo en el costado y viéndolo caer. A ver cuánto aguanta cuando alguien se vuelva listo y le use un genjutsu. Entonces tendría que correr allí y romperlo como siempre. Mierda, mira hacia arriba. Varios paraguas fueron lanzados al aire y comenzaron a girar rápidamente para disparar innumerables senbon por todo el campo de batalla hacia los ninjas de Suna y Konoha. Jouro senbon, lluvia de senbon. Gritaron muchos ninjas mientras su ninjutsu comenzaba a funcionar. Tenten abrió rápidamente un enorme caparazón metálico para refugiarse debajo, mientras Gai y Lee se refugiaban con ella. Los rápidos usuarios del abanico de viento redujeron las bajas al volar los senbon y derribar los paraguas. Vaya, ese jutsu es realmente peligroso. Exclamó uno de los usuarios, aliviado de haber podido contrarrestar el ataque. Aún así, más de una docena de ninjas sufrieron el ataque a gran escala. Y este hombre sería el siguiente en sufrir, pues en la confusión y el pánico que generó la estrategia ofensiva previa de los ninjas de Amegakure, fue aniquilado. El zumbido de la brillante espada amarilla en la mano de su asesino pasó prácticamente desapercibido entre los vientos furiosos de la tormenta. Un hombre con cabello verde hasta la barbilla y un mono gris y oscuro sin mangas caminaba sobre la arena con una espada amarilla y brillante en su mano derecha. El arma emitía un zumbido bajo mientras se movía por el aire. Oh, he estado esperando esto durante bastante tiempo. Estoy seguro de que sí. El hombre se detuvo y se giró hacia donde vio al que quizás fuera el ninja más famoso de Konoha destinado en Suna, de pie frente a él con una mano en la cadera y con cierta indiferencia. Kakashi ataque. El hombre escupió, algo enojado, al ver al Jounin sereno, tranquilo y sereno.
¿Qué haces aquí, rondándote con las ratas de arena? Ah, ya sabes, esto y aquello, respondió Kakashi con naturalidad antes de señalar la espada que el hombre sostenía. Ah, el Raijin no Ken. ¿Te importaría dármelo, Aoi? Ya sabes, siendo un tesoro nacional de Konoha y todo eso. El hombre, Aoi, simplemente sonrió con suficiencia y levantó la espada para que Kakashi la viera bien. Lo siento. Pero el Raijin no Ken es propiedad de Aoi Rokusou. Lo ha sido durante mucho tiempo. ¿No lo sabes? Soy un Jounin imbatible de Amegakure con esta ama. Es invencible. No me ha tocado ningún oponente en 4 años. Kakashi asintió. ¿Sabes? Tengo una espada relámpago, si quieres verla. Creo que es bastante efectiva, si me permiten decirlo, dijo mientras se subía a la diadema y dejaba al descubierto su ojo Sharingan. XXX, sobre los cielos del campo de batalla, una figura de cabello azul con alas de papel sobrevolaba la batalla que se desarrollaba abajo. A pesar de estar en inferioridad numérica, los ninjas de Tsunagakure, con sus refuerzos de Konoha, resistían con creces, tomando el control de la batalla. Amegakure había llegado preparado para cualquier cosa, pero las otras 2 aldeas simplemente creían erróneamente que estaban listos para una guerra con una de las grandes aldeas. A estas alturas, solo servían como señuelos y escudos. Conan solo podía imaginar cómo sería allá abajo. Tan solo pensarlo la hacía estremecer. No era esto lo que habían intentado evitar desde el principio. Pero Nagato no lo veía así. Él decía que todo era un medio para un fin. Mientras condujera a un mundo libre de guerra, este dolor era necesario por el momento. Qué manera tan contradictoria de pensar. Pero aún tenía algo de fe en su más antiguo amigo y aliado. Todavía creía que Nagato sabía lo que hacía. El Jinchuriki del Kyuubi contra el que había luchado en Amegakure hacía tantos meses solo intentaba hablar con filosofía para salvar su propio pellejo de ser sacrificado por el bien común. La gente diría cualquier cosa para salvar el pellejo. Mientras observaba la batalla que se desarrollaba abajo, se abstuvo de entrar en ella. Todavía no. Reservaría ese impulso moral para cuando el verdadero cambio de paradigma estuviera cerca. Ella sería el presagio que marcaría el fin de Suna. Nagato dijo que finalmente había recuperado toda su fuerza y ahora que sus caminos finalmente habían vuelto a ser 6, era hora de recordarle a Suna quién era el hombre más poderoso del mundo. ¿Qué mejor manera de hacerlo que aparecer y tomar a su Kazekage y al Jinchuriki de Shukaku frente a sus caras? Sobre su cabeza empezó a formarse una nube gris que parecía estar a punto de estallar. Esto significaba que Nagato estaba en camino. Capítulo 59. El mundo en pie de guerra en el desierto a las afueras de Tsunagakure no Sato, la batalla entre las fuerzas Suna de la XA, Gran Alianza Shinobi, combinadas con los equipos de socorro de Konoha contra los invasores de la CNF, Federación Ninja Continental, liderados por Amegakure, continuó furiosa en las arenas. Y actualmente, uno de los representantes de Konoha más avanzados en la lucha se encontró enfrentándose cara a cara con un viejo conocido. El espacio libre para Kakashi Take y Aoi Rokusou no era muy amplio para el número de baile que ambos estaban grabando, pero con la peligrosa espada eléctrica en la mano de Aoi, todos a ambos lados los evitaban. Los camaradas de Aoi, porque sabían que no tenía problema en abatirlos si se interponían en su camino. Los camaradas de Kakashi, porque hablaban de Kakashi Take. Era la última persona que necesitaba ayuda contra cualquier oponente. Después de verlo hasta ahora en la batalla, los observadores de Suna tendrían que decir que por una vez fue grandioso tenerlo de su lado en lugar de contra ellos. Usa tu famoso Sharingan ya, Kakashi. Se burló Aoi mientras atacaba a un Kakashi que lo esquivaba y ni siquiera se molestó en sacar un kunai para defenderse. Si lo alcanzaba, solo serviría para electrocutarlo de alguna manera. Si no lo haces, no durarás ni 5 minutos contra mí. Balanceándose fuera del alcance de la punta del Raijin no Ken y esquivando los golpes dirigidos a su cabeza, Kakashi respondió con vehemencia. En cierto modo tienes razón, porque esta pelea no va a durar ni 5 minutos. Tampoco quería arriesgarse a usar su Sharingan sin motivo en ese entorno. Combatientes astutos como Aoi podían jugar muy sucio y aprovecharse del entorno para obtener ventaja. Aparte de eso, la composición arenosa de la zona era un inconveniente. Los granos de arena podían entrarle en el ojo sin previo aviso y perjudicarlo. Era un riesgo innecesario en ese momento. Hasta que se considerara necesario, no iba a correr el riesgo. Tras sentir que ya había retrocedido lo suficiente ante el ataque de Aoi, Kakashi atacó lanzando varios shurikens. Tal como lo había anticipado, Aoi los bloqueó con un movimiento de su espada.
Me siento insultado, Kakashi. ¿Crees que algo tan simple me vencería mientras empuño el arma más poderosa del mundo? Un arma es tan buena como quien la usa, comentó Kakashi antes de ver a Aoi clavar la espada en la arena y desatar una onda expansiva de electricidad por el suelo. Aléjate de él ahora. Gritó para beneficio de todos los que estaban a su alrededor, no solo de sus aliados Suna, para ser honesto. A pocos de ambos bandos les importó, ya que el imprudente ataque de Aoi derribó a varios, algo que Kakashi consideró despreciable. El ninja de cabello plateado miró a Aoi con el ojo visible entrecerrado antes de levantar su Itaate para revelar su ojo Sharingan. Si quería ser una molestia que no solo usaría ataques precisos y que sin pensar usaría ninjutsu de amplio alcance a costa incluso de sus propios shinobi, ya era hora de que Kakashi lo acabara antes de que lastimara a más personas que ni siquiera estaban peleando con él. Un rápido movimiento de 3 sellos manuales generó un poderoso chakra de rayo blanco en la mano derecha de Kakashi mientras Aoi seguía bombeando chakra eléctrico al suelo, sonriendo ante el caos que estaba causando. Levantó la vista y cambió su sonrisa por una mirada de determinación al ver a Kakashi formando su jutsu característico y le indicó con confianza que avanzara, blandiendo de nuevo el Raijin no Ken. Sin previo aviso, Kakashi se lanzó hacia adelante, y Aoi, a su vez, lo calculó y blandió su arma. Sin embargo, no había tenido en cuenta que el Sharingan de Kakashi le permitió anticipar el ataque con suficiente tiempo para reaccionar. El ataque no solo no funcionó, sino que terminó con Kakashi clavándole la mano en el pecho. Raikiri, cortador de rayos. El rostro de Aoi se retorció de dolor al soltarse el Raijin no Ken de su débil y muerta mano. El arco que volaba por el aire tardó más en tocar el suelo que el cuerpo de Aoi. Para cuando la empuñadura de la espada se clavó en la arena, su sangre ya la manchaba no muy lejos. La batalla continuó rugiendo a su alrededor hasta que una mano femenina se agachó para recogerla mientras se dirigían hacia otra pelea. Tenten levantó la empuñadura y la observó con curiosidad antes de, sin darse cuenta, activar la brillante hoja amarilla. Sus ojos se iluminaron y rápidamente la puso en funcionamiento, usándola para bloquear a 2 atacantes de la CNF que intentaron atacarla con kunai. Un mal movimiento, ya que fueron electrocutados por la hoja eléctrica, lo que permitió a Tenten rematarlos. ¿Quién ha dejado caer esto?, preguntó mientras se dirigía hacia otra pelea. Como sea. No importa porque ahora es mía. XXX, línea de retaguardia de las fuerzas CNF occidentales, era una especie de manicomio, lejos del frente de batalla. ¿Qué le había pasado a Suna, lisiada, debilitada y cansada? Al principio, parecía que solo era cuestión de tiempo hasta que el reducido número de defensores perdiera la esperanza tras la destrucción de su aldea y la creciente invasión, pero la voluntad de luchar de Sunagakure no solo no se había desvanecido en lo más mínimo, sino que se mantenían firmes. Y luego estaba el hecho de que, en momentos inesperados, el suelo mismo parecía moverse y abatir a docenas de ninjas de la CNF con extrema despreocupación. Ni siquiera había tiempo para salvar a los que quedaban atrapados en la arena viviente. Así era, al parecer, el poder de alguien considerado un Kage. El epíteto de Sabaku no Gaara no era una simple hipérbole. En el desierto, parecía que no había nadie más grande, incluso sin que él estuviera en el campo de batalla. Las tiendas médicas se están quedando sin espacio. ¿Qué? Trajimos tantas tiendas. ¿En serio me estás diciendo que no podemos encontrar espacio para nuestros heridos? La tormenta de arena destruyó la mayoría de las demás que podríamos haber usado. Incluso las destinadas a los cuarteles de tropas quedaron hechas trizas. Una invasión de Suna era una pesadilla logística incluso antes de que comenzara la lucha. El desierto era inmenso. Demasiado extenso como para que los suministros se canalizaran fácilmente desde las aldeas participantes. No era que hubieran desperdiciado provisiones como comida y medicinas, sino que cosas como la ropa y el refugio de las tiendas, cosas así, acabaron siendo destrozadas por las intensas tormentas de arena estacionales del Kaze no Kuni. Las frías noches y los abrasadores días del desierto trastornaban la mente de muchos ninjas, a pesar de que todos sabían prácticamente qué esperar, aparte de las extrañas tormentas de arena. Pero saber qué esperar de una sesión informativa y saber qué esperar de la experiencia eran dos cosas completamente distintas, y la mayoría de las aldeas nunca habían participado en una guerra. Quienes sí lo habían hecho solo habían luchado dentro de sus propias fronteras. Una batalla en territorio controlado por Sunagakure no se parecía a nada en ningún otro lugar de las naciones elementales.
Fue una de las grandes razones por las que celebrar los exámenes Chunin allí nunca fue muy popular en el pasado. Por supuesto, las pérdidas aumentaban sin importar el bando de la batalla, pero aunque todo se centraba en la supervivencia del lado de Suna, por lo que no había otra opción, la invasión no parecía merecer la pena, incluso si ganaba el CNF. A partir de ese momento, ¿cómo lograrían centrar su atención en Konoha después de que terminara con una fuerza de combate tan destrozada, por muy victoriosos que fueran al final? Así comenzaba a verse la situación, pues la lucha ya llevaba horas encarnizada. Los únicos con la moral intacta al inicio del conflicto eran los ninjas de Amegakure, diligentes en enviar cada vez más fuerzas, predicando con el ejemplo, seguros de que de alguna manera ganarían. La razón por la que nunca se desanimaron fue porque tenían a Dios de su lado. Su Dios. La misma razón por la que las docenas de aldeas se unieron desde un principio. Una sombra comenzó a pasar sobre las cabezas de los que estaban en la retaguardia y algunos alzaron la vista. Al hacerlo, los de origen Ame se postraron en el suelo en una reverencia, para gran confusión de los demás. Muchos detuvieron su frenético paso solo para hacer una reverencia. La pregunta no formulada fue respondida rápidamente por los murmullos de los ninjas de Ame, como si su confianza finalmente fuera devuelta por esta figura volando sobre ellos. Ángel, está aquí. Por fin es nuestro momento de terminar esta batalla. ¿Qué? Pain-sama viene. Muchos quedaron boquiabiertos ante esa declaración, pues todos sabían exactamente a quién se refería. El mismísimo hombre que encabezaba todo este movimiento contra las 5 grandes aldeas shinobi. ¿De verdad iba a ir al campo de batalla? Mientras comenzaba la especulación, el ángel de papel Conan aterrizó entre ellos, observando a su alrededor a las masas descuidadas de luchadores en combate con una mirada impasible. No flaqueen todavía. Mantengan la presión. Pain asestará el golpe que destrozará a la oposición. Esto lo aseguro. Su forma se desintegró en muchas hojas de papel que se dispersaron por el área. Con eso, los oyentes de Ame se pusieron de pie, revitalizados por la llegada de su glorioso líder para poner fin a todo. Con renovado vigor, todos volvieron a sus tareas, ya fuera acercar suministros al frente, trasladar a los heridos y muertos, o prepararse para reforzar a sus camaradas. Todos querían ser parte de su futura victoria monumental. XXX, puertas de Sunagakure, nadie sabía de dónde venían estas cosas. Primero, un gigantesco 100 pies naranja y negro con un gran agujero en la cabeza surgió de la nada y aterrorizaba a las fuerzas de Suna y Konoha. Poco después, le siguió un enorme buey también con agujeros. ¿Cómo llegaron tan lejos? Gritó preocupado un ninja de Suna, en apuros, mientras evitaba por poco ser aplastado por el 100 pies que se deslizaba. No solo era enorme, sino que podía arrastrarse extremadamente rápido, lo que lo hacía doblemente peligroso con sus afiladas patas y grandes mandíbulas. No lo sé. Otro ninja señaló el avance del enorme buey que se dirigía a toda velocidad hacia la cúpula protectora de Suna. ¿Cómo vamos a detener a esa cosa? Sotavento. Estoy contigo, Gai-sensei. Konoha Tsumugi Senpu, torbellino de hojas de árbol. Un par de figuras veloces, vestidas de verde, se abalanzaron sobre el buey, esquivando su cabeza agachada y el crujido de sus cuernos en la arena, antes de colocarse debajo y patear sus patas delanteras, deteniéndolo antes de estrellarse de bruces contra una duna. Muchos respiraron aliviados, incluso mientras la bestia bramaba e intentaba levantarse, rodeada por los múltiples defensores de Suna, preparándose para dominarla definitivamente, sujetándola con docenas de usos del jutsu de atadura de tela. Mientras esto ocurría, el grupo de ojos más agudos y atentos de Konoha examinaba el campo de batalla visible desde su lugar, vigilando su parte de la puerta. ¿Cómo es que nuestras líneas casi se rompieron? Se preguntó Neji en voz alta mientras se tomaba un momento para activar su Byakugan y ver si la defensa flaqueaba en algún otro lugar debido a las múltiples y extrañas criaturas perforadas que surgieron de la nada. Las fuerzas enemigas no estaban cerca de la puerta, pero vio una fuerza vital brillante que no solo había traspasado las líneas, sino que no había entrado en combate. Maldita sea. ¿Cómo pude perdérmelo? Ven conmigo. En realidad, podría no haber sido nada, pero las probabilidades eran casi nulas, y él lo sabía. Así que tomó una pequeña unidad de ninjas de Suna que quedaban bajo su mando temporal de Jounin y corrieron de vuelta por la abertura en la cúpula protectora de Suna para seguir la figura veloz que Neji había avistado, arrastrándose por las paredes de la enorme estructura. ¿Qué ve, señor? Le preguntó uno de los ninjas de Suna. No estoy seguro. Neji respondió con la misma moneda. Pero sabía que no era nada bueno.
Nada de regresar a la aldea era bueno. Eso era solo para los heridos que necesitaban ser trasladados para recibir atención de emergencia. Bueno, esta criatura invisible no se parecía en nada a un ninja, pero al parecer tenía instintos como uno, porque sabía que lo perseguían y se dio la vuelta bruscamente para atacar con algo. Muévete. El ladrido de su orden salvó al ninja Suna que lo acompañaba en el viaje, pero el propio Neji fue agarrado por una lengua rosada extremadamente larga y rápida que lo levantó del suelo y lo atrajo. Neji se encontró atado fuertemente, incapaz de moverse mientras lo sostenían en el suelo. Señor. Neji escuchó los gritos de preocupación de sus hombres, pero intentó mantener la calma mientras observaba bien a la criatura que lo tenía agarrado. Al igual que las demás criaturas del exterior, tenía perforaciones y extraños ojos ondulados. Era un camaleón enorme con una serpiente por cola. Esa sí que era una invocación interesante. Sería aún más interesante si no pareciera que estaba a punto de matarlo. Si hubiera sabido que Konoha estaría dispuesta a enviar a miembros del clan Hyuga, especialmente a uno tan talentoso como tú, quizá habría planeado mi estrategia de otra manera. Esa voz le sonó familiar a Neji. Pero no era una que le resultara familiar. De la boca del gran camaleón emergió un hombre de aspecto mayor, con una capa negra adornada con nubes rojas. Al igual que el camaleón, tenía ojos ondulados y piercings por toda la cara, pero este hombre tenía el pelo naranja y desgreñado y una diadema de Amegakure con cortes. El rasgo más notable, aparte de los ojos y la ropa, era una cicatriz en forma de X en la barbilla. Ahora Neji sabía perfectamente que el Rinnegan significaba que se trataba de Pain. También sabía que este era solo uno de los 6 cuerpos que poseía Pain, ya que coincidía con la información que Jiraiya trajo consigo tras la misión en Ame que casi lo mata, pero nunca olvidaba un rostro, y Neji ya lo había visto antes. Era un ninja de Konoha muy poderoso antes de su desaparición, que, por cierto, no había ocurrido hacía mucho tiempo. Irónicamente, también había desaparecido camino a Sunagakure en una misión diplomática. ¿Danzo Shimura? Se atrevió a decir Neji mientras la lengua del camaleón lo apretaba con fuerza. Pain tomó tu cuerpo y lo usó para uno de sus caminos, reflexionó retóricamente. Danzo no podía responderse la pregunta. Era un cadáver reanimado. Al menos ahora sabían qué había pasado con el cuerpo del hombre. ¿Conoces mis habilidades?, dijo Pain a través del cuerpo reanimado de Danzo. Bueno, conoces algunas de ellas. Jiraiya Sensei logró una pequeña victoria incluso en su derrota. Lamento mucho no haber podido acabar con él. Esa criatura fue la que te ayudó a entrar la primera vez, ¿verdad? Preguntó Neji, aún forcejeando. ¿Cómo eludiste a los centinelas y entraste en la aldea para lanzar tu ataque? Sin embargo, los informes decían que fue otro cuerpo de Pain el que infligió el daño a Suna. Sendero animal es un aspecto muy versátil y poderoso de mis habilidades, dijo Pain. Todavía era escalofriante oír al hombre hablar a través del cuerpo de alguien a quien conocía. Pero ya no quiero hablar contigo. Yo también, dijo Neji antes de canalizar chakra hacia su cuerpo, expulsándolo con fuerza en un solo estallido. Jukenpo Ichigeki-shin, arte del puño suave, golpe corporal. Fue lo suficientemente poderoso como para romper el agarre de la lengua, lo que le permitió liberarse y caer. Aparentemente no dispuesto a entrar en pelea en ese momento, bajo la dirección de Pain, el camaleón continuó deslizándose hacia los límites de Sunagakure mientras Neji y sus tropas continuaron persiguiéndolo hasta que no quedó más cúpula para atravesar. Estaban de vuelta en el pueblo. ¿Qué se había reconstruido de él, al menos? E incluso entonces, Pain tuvo que reflexionar sobre que, a pesar de todo, estas personas estaban muy decididas a seguir adelante y reconstruir después de lo que él había hecho hacía poco más de mes y medio. Pero de todas formas, no estaba allí para destruirlo directamente de nuevo, sino por algo más importante. Algo para lo que necesitaba más potencia de fuego. Tras saltar del camaleón y enviarlo a encargarse del contingente Suna y de Neji para evitar que interfirieran un instante más, tras unos cuantos sellos manuales, el antiguo cuerpo de Danzo golpeó el suelo con la mano. Kuchi-io no Jutsu, Jutsu de invocación. Neji esquivó algunos latigazos de la lengua del camaleón antes de avistar el jutsu de invocación de Pain, y un escalofrío le recorrió la espalda al ver, a través del humo, no solo una, sino 6 figuras vestidas de forma similar, pero de apariencia diferente. Todas con piercings y todas con Rinnegan, los 6 caminos de Pain. Si Jiraiya no podía con ellos, ¿cómo podría? Sobre todo él solo. Pero tenía que intentarlo.
Con eso, Neji permitió que sus camaradas se encargaran del camaleón invocado mientras él, con descaro, adoptaba la postura de taijutsu de su clan para hacer todo lo posible por lidiar con Pain. Los 6 pueden compartir la visión entre sí, y todos poseen poderes extraños que vienen con el Rinnegan, pensó, intentando recabar información sobre el ninja más peligroso del mundo desde el comienzo de la guerra. La primera opción en semejante situación era huir. Ni siquiera luchar. Simplemente huir, huir, huir. Ni siquiera pensar en contraatacar. Bueno, esa no era una opción cuando el enemigo público número 1 estaba justo en medio de la aldea de sus aliados. La misma aldea que ya había destruido una vez. Bueno, esto es interesante, dijo Pain desde su sendero de va. Aún así, decides oponerte a mí aunque sabes quién soy. ¿Es esto valentía o simplemente otra bravuconería fuera de lugar de Konoha? Su tono era de sarcasmo, mezclado con desdén por la idea de enfrentarse a un enemigo de la aldea más odiada, desde su punto de vista. Con eso, el imponente y sonriente Camino Asura, el cuerpo con extraños accesorios mecánicos, el que había causado el daño devastador a Jiraiya, uno de los mejores ninjas que jamás haya tenido un kunai, se adelantó para enfrentarse al especialista en taijutsu. El Camino Asura se deshizo rápidamente de su capa negra para mostrar 6 brazos en lugar de solo 2, 2 rostros diferentes a los lados de su cabeza, uno impasible y otro furioso, y una espada dentada alrededor de su cintura que asomaba por encima de su espalda como arma. Sin embargo, este peligro inherente no fue la primera amenaza para la persona de Neji, ya que el camino humano de pelo largo superó al Camino Asura y lanzó un ataque directo contra él, del cual se apartó, esquivando un puñetazo y poniéndose fuera de alcance mientras el Camino Asura lanzaba una serie de misiles desde una extensión de su brazo. Akesou Kaiten, palmas de 8 trigramas que giran al cielo. Neji giró rápidamente, liberando chakra de su cuerpo en una cúpula protectora, defendiéndose de las explosiones que surgían del escudo de chakra. Se detuvo en un pequeño cráter tallado por la intensidad de su giro de chakra. Puede que puedas verme desde 6 perspectivas diferentes, pero no hay un solo ángulo desde el que puedas atacarme que yo no pueda ver. Los miembros del clan Hyuga están destinados a luchar contra múltiples enemigos a la vez. El grito de los luchadores Suna que lo acompañaban al ser derribados por el camaleón dirigió la atención de Neji hacia la criatura, que se disponía a atacarlo una vez más, tras haber cumplido su misión anterior. Cargó directamente contra él y sacó la lengua para hacerle daño, aunque pudo verlo claramente a pesar de su invisibilidad gracias a su Byakugan, y saltó sobre él, colocándose sobre la cabeza de la criatura. Su cola de serpiente lo atacó, pero falló y le mordió la coronilla. Todo parecía ir viento en popa para el genio de su clan, pero Pain estaba harto de dejar que Neji luchara. Aunque fuera inútil, no era divertido verlo luchar como si tuviera alguna esperanza. El camino animal disipó la invocación y el camino Deva hizo notar su presencia con un solo movimiento. No tengo tiempo que perder para lidiar contigo, Hyuga, dijo Pain antes de extenderle la mano a Neji. Banso Tenin, atracción celestial de toda la creación. Neji se lanzó bruscamente hacia el camino Deva, que tenía el destructivo Camino Asura frente a él, esperando al enemigo que se acercaba con la mortífera sierra lista para atravesarlo y matarlo. Sin embargo, antes de que llegara al final de la línea, una columna de arena se interpuso entre ellos, atrapando a Neji e impidiendo que las atractivas propiedades del camino Deva señalaran el final de su vida a manos de los 6 caminos de Pain. Aunque recibir una cara llena de arena no fue lo más agradable, Neji lo tomó como un regalo del cielo al ser llevado desde la parte de la aldea cerca de la entrada donde había estado luchando hasta donde estaba Gaara, de pie en el tejado del edificio reconstruido más alto de la aldea. Fue todo un espectáculo, ya que el cielo estaba bastante sombreado por el viento y la tormenta de arena que la cúpula de la aldea protegía a Sunagakure. Una vez depositado en el suelo, Neji se levantó y observó los cuerpos de Pain, algo que podía ver claramente desde su posición con su Byakugan. Gracias, Kazekage-sama. Neji dijo, refiriéndose a su protección. ¿No deberías estar en tu refugio? El enemigo ya no está a las puertas, declaró Gaara con los brazos cruzados. No tenía una expresión perceptible en el rostro, pero solo le deseaba la muerte al hombre que había destruido su aldea y había tenido la audacia de regresar. Este es oficialmente mi problema y lo tengo que resolver personalmente. Bueno, entonces, dijo Neji, sin dejar de observar a Pain con atención. Podemos luchar juntos contra ellos. Tengo mis dudas sobre cómo enfrentarme al grande de 6 brazos, pero como tú luchas a distancia y yo los enfrento de cerca, creo que puedo serte de mucha ayuda. Gaara asintió. De acuerdo.
Con esa aparente aprobación, Neji se preparó para otro encontronazo, hasta que Gaara volvió a hablar. Pero no me ayudarás. Ignorando la sorpresa del Jounin de Konoha, Gaara insistió. Vas a ir a donde están los médicos, los genin y los aldeanos, y te asegurarás de que sepan esto y estén preparados para lo que está a punto de suceder. Va a ser muy ruidoso. Neji sabía perfectamente que Gaara era el Kazekage, pero aún dudaba de que Gaara pudiera controlar los 6 cuerpos de Pain. Aunque nunca se lo diría al pelirrojo, veía a Jiraiya como un ninja más poderoso que el líder de Tsunagakure, e incluso Jiraiya fue incapaz de hacer más que derrotar a un cuerpo antes de sucumbir al poder abrumador de Pain, que también aplastó al Jinchuriki del Kyuubi, buen amigo de ambos y también un ninja extremadamente poderoso. Naruto Uzumaki. Pero esta era una orden de arriba, la más alejada de la cima que podía recibir sin estar en Konoha, y Neji no iba a insubordinarse en una batalla campal. De lo contrario, sentía que Gaara no estaba de humor para bromas ni para tonterías. Hablaba muy en serio. Y se marchó de una forma que Neji no pudo seguir. Nadie más que yo puede luchar en esta batalla. Es demasiado peligroso para cualquiera. Usando la arena como plataforma, Gaara se elevó para enfrentarse rápidamente a Pain sin siquiera tocar el suelo. Rechinando los dientes en silencio, Neji se marchó para cumplir su orden y decidió confiar en el juicio de Gaara para luchar solo contra Pain. XXX, con Naruto y Yujito, Yuno Kuni Campo, tras horas y horas de viaje, la pareja Jinchuriki cruzó la frontera de Inokuni hacia el último remanso de paz que se podría decir que habría en dirección norte desde ese punto. No habría ninguna parada en el balneario que antiguamente era una aldea oculta de Yogakure. No con las cosas como estaban. Al ritmo que iban, llegarían a las líneas a más tardar mañana por la mañana. Desde allí, prepararían su aproximación para pasar y devolver a Yujito con sus camaradas en Kuno, según las instrucciones de la misión de Naruto. ¿Ya te cansas?, le preguntó Naruto a Yujito mientras seguían saltando entre los árboles. La mujer rubia, con su felino Biju, había permanecido en silencio un buen rato. Esto hacía que un viaje ya de por sí tenso fuera aún más estresante. Yujito lo miró fijamente antes de sonreírle a Naruto. Ni hablar. No tenemos que detenernos, debes saberlo. No descansaremos hasta llegar a los campamentos. Tengo que volver a casa rápido. Entonces decidió que era hora de cambiar de tema, ya que no quería pensar en lo desagradable que era la situación en la que estaban a punto de meterse. Entonces, ese entrenamiento que hiciste con tu sensei, ¿te ayudó a mejorar tu control sobre el Kyuubi? Era por algo más, admitió Naruto, ya que no había mejorado nada en el control de su Biju durante el tiempo que había pasado aprendiendo el modo sabio. Pero es algo con lo que el Kyuubi puede ayudarme en combate. Es una buena configuración, de hecho, y me hace mucho más fuerte. En opinión de Naruto, el modo sabio era una mejor opción para el combate que su conexión de chakra potencialmente inestable con el Kyuubi. Demasiado de eso y podría perder el control. Para usar el modo sabio, solo necesitaba mantener un equilibrio que el Kyuubi generara con la energía natural. Para ser un Jinchuriki, ¿realmente intentas luchar como si no lo fueras?, comentó Yujito. Ella lo había visto incluso durante la pelea con Ida Nikakuzu. En realidad, solo usaba el chakra del Kyuubi para potenciar sus ninjutsu más fuertes, que necesitaban un toque extra de fuerza. Si te funciona, funciona. Solo digo que es raro. Tampoco fue su culpa. El chakra del Kyuubi era demasiado fuerte como para que lo entrenara con seguridad de niño. De lo contrario, le habría hecho daño incluso antes de que se formara una cola física de chakra. Solo podía usarlo cuando se encontraba en apuros físicos en combate. Así que Danzo lo obligó a practicar sus habilidades básicas y sus artes ninja convencionales hasta que tuvo la edad suficiente para usar el chakra del Kyuubi al mínimo. Desde entonces, pudo entrenarlo, pero no tuvo mucho tiempo antes de sellarlo. Así que sí, estaba acostumbrado a luchar directamente incluso usando el chakra del Kyuubi, permitiéndole simplemente aumentar la velocidad y la fuerza de su estilo de lucha. Era así. Pero no era tan sencillo. Usarlo en exceso lo volvería más brutal en combate y nublaría su juicio, especialmente al usar su transformación. Amegakure podía dar fe de ello. Así que siempre había habido un toma y daca, pues tenía que sacrificar la delicadeza por la fuerza y viceversa. Aunque ya no usaba el modo sabio. Era su nuevo método para mejorar en combate y lo sería en el futuro previsible. Su modo sabio perfeccionado era devastador. Incluso Jiraiya dijo que era mejor que el suyo. Un verdadero elogio. ¿Por qué tengo que luchar como cualquier otro Jinchuriki?, le preguntó Naruto a Yujito.
Me gusta pensar que la razón por la que aún no me han atrapado es porque no lucho como otros Jinchuriki. Solo quedamos tú, yo, Gaara y Kirabi. Y todos somos raros excepto tú, casi todos. Entre el insomnio, las antiguas tendencias homicidas y el control de arena de Gaara, el rap en el lenguaje cotidiano y las 8 espadas de Kirabi, y todos los problemas de Naruto, sin contar el ojo Sharingan, aunque solo unos pocos lo sabían, sí, todos eran raros. Yujito era normal en comparación. Por alguna razón, eso no me pareció un gran cumplido. ¿Quién lo hubiera pensado? Que no me llamaran raro podría haberse tomado como un cumplido. Pero Yujito lo ignoró con el ceño fruncido. Lo único que mostraba el comentario la había irritado un poco. Era bastante rara. Sin embargo, al final, sus ojos captaron figuras que corrían entre los árboles. Naruto-kun, mira. Ambos se detuvieron antes de sentir un poco de alivio por lo que vieron, y se dirigieron hacia allí al avistar un escuadrón de 2 docenas de ninjas de Konoha en el camino a través del bosque. Oigan. Les gritó Naruto, captando su atención mientras él y Yujito aterrizaban en el suelo detrás de ellos. ¿No estarán yendo hacia la línea? Los ninjas de Konoha se miraron antes de asentir y encogerse de hombros con indiferencia. Claro. Vengan con nosotros. Ahí es donde vamos ahora mismo como escuadrones de refuerzo. Esto les sentó muy bien a Naruto y Yujito, ya que viajar en grupo les daba más seguridad que ir solos. Ambos eran considerados objetivos prioritarios como Jinchuriki, y así era la situación. Con eso, el dúo rubio se puso al día, corriendo con sus nuevos acompañantes hacia la frontera de Yuno-kun y Shimono-kuni, donde se encontraban sus destinos. Naruto y Yujito no pudieron ver las sonrisas de algunos ninjas que estaban fuera de su campo de visión mientras se miraban con aire de suficiencia. XXX, Tsunagakure no Sato, Gaara contra Pain, qué valiente de tu parte enfrentarte a mí directamente. Comentó Pain, con sus cuerpos en posición de batalla mientras Gaara permanecía a cierta distancia en terreno llano. Supongo que sabes quién soy, qué planeo hacer contigo, y sigues aquí para luchar contra mí en lugar de huir. Por eso viene el título de Kazekage, no. Gaara respondió sin emoción. No se trata de que yo sea el Kazekage y de que hoy amenaces mi aldea. Mira a tu alrededor. No queda nada que destruir. Se trata de mí y de mi ira hacia ti. Un amigo me impidió irrumpir insensatamente en Amegakure para intentar acabar contigo, y ahora te presentas ante mí. Te lo agradecería si no estuviera a punto de acabar con tu vida. Sin previo aviso, el Camino Asura levantó una mano y disparó su puño como un cohete, con propulsión desde atrás, Kaiwan no Iya, flecha llameante de habilidad asombrosa. Como un reloj, la defensa de arena de Gaara, cada vez más fuerte, se levantó y bloqueó el puño, impidiéndole alcanzarlo. A cambio, Gaara lanzó una ola de arena de prueba directamente al camino Deva, que parecía ser el cuerpo principal, ya que era a través del cual Pain hablaba la mayor parte del tiempo. En cambio, el fornido camino Preta intervino y aparentemente absorbió el chakra de la arena, dejándolo inservible. Gaara chasqueó los dientes en silencio, exasperado. Así que ese es el que puede anular todas las técnicas de chakra. ¡Qué habilidad tan aterradora! Inutilizaba su arena cada vez que tocaba el camino Preta. Esto no es bueno. No se necesitaban sellos manuales ni nada. Cuando algo relacionado con el chakra la tocaba, este era absorbido. ¿Qué demonios iba a hacer? Todo su estilo de combate se centraba en usar su control de arena. Sin dudarlo, los demás caminos de Pain no le dieron tiempo a Gaara para analizar la situación y elaborar un plan, atacando al ninja inmóvil. Los caminos humano, Asura y animal intentaron abrirse paso a través de la defensa de Gaara, pero la arena era demasiado rápida. La defensa definitiva de Gaara estaba a punto de estallar, y nunca había sido tan fuerte. Amenazando con alejar al camino humano y repeliendo al camino Asura, Gaara notó que el camino animal intentaba invocar dentro de sus defensas y lo impidió atrapando al hombre antes conocido como Danzo. Su única esperanza era golpearlos con fuerza y rapidez. Aprovechando cualquier punto débil que le quedara, y eso fue precisamente lo que hizo. Sabaku Shou, funeral de la cascada de arena. El camino animal fue aplastado por la arena y arrojado a un lado, inútil, mientras Gaara volvía su atención al camino Asura que lo embestía de nuevo, siempre peligroso con su poder destructivo. Sin embargo, fue una finta, ya que el camino Deva pudo echar un buen vistazo a los ajustes de Gaara para intentar hacer todo lo posible por ignorar el camino Preta, que simplemente ignoraría cualquier cosa que le hiciera con su arena. Acabar con los otros caminos primero no era mala idea, pero no podía dejar que hiciera lo que quisiera, por inútil que fuera.
Con una estrategia bastante audaz, el camino Deva avanzó directamente hacia el rango de protección de arena de Gaara, permitiéndole nublar su vista y rodearlo lo suficiente como para que pudiera realizar su movimiento. Shinra Tensei, subyugación celestial del dios omnipresente. La arena fue repentinamente expulsada, dejando a Gaara libre para un ataque antes de que el camino Deva se detuviera en seco. Buen intento con la técnica de reemplazo, pero puedo ver cualquier cosa que hagas. Otros tres caminos, el humano, el Asura y el Preta, presenciaron cómo Gaara se sustituyó por un clon de arena cuando el camino Deva le había quitado la arena. Sin mostrar fallas en su poderoso ataque, se lanzaron directamente hacia Gaara, con el camino Preta a la cabeza, neutralizando toda la arena que los acosaba con su mera presencia. Gaara se concentró intensamente en su aproximación antes de alzar las manos para formar un sello de carnero. Goku-sama Isou, prisión de entierro en arena. Un sumidero apareció al instante bajo los dos caminos, y a pesar del camino Preta y su capacidad para negar chakra, en ese momento no importó, pues cayeron en él. Era un largo camino, e incluso si Gaara no pudiera aplastarlos bajo tierra para acabar con ellos después. No eran factores importantes en la batalla, por lo que él podía ver. Perfecto. 3 menos. Tan joven y tan hábil, comentó el sendero Deva de Pain tras ver a Gaara resolver el dilema de la habilidad del sendero Preta a su manera. Lograste defenderte incluso con las habilidades del sendero Preta ocupando espacio en tu mente, y luego pusiste en práctica ese plan. No necesito tus elogios, respondió Gaara, arremolinando arena por todo su cuerpo. Sin el camino Preta para bloquear cualquier ataque que intentara, ya no había necesidad de contenerse. Por lo que había visto del camino Deva, había sido el cuerpo el que había pulverizado su Nagakure de un solo golpe. Debía tener mucho cuidado al concentrar su furia en él. Como una serpiente enroscada para atacar, la arena de Gaara formó una franja frente a su cuerpo antes de comenzar a disparar docenas de ráfagas de arena, ráfagas rápidas hacia el camino Deva. Rendan. Suna Shigure, disparos sucesivos. Llovizna de arena. La reacción instantánea del sendero Deva fue clara. Shinra Tensei, subyugación celestial del dios omnipresente. Otra fuerza de repulsión hizo volar los proyectiles de arena, pero Gaara se negó a ceder y continuó con su bombardeo para intentar poner a Pain en una situación desesperada. Esto obligó a Pain a esquivar activamente los ataques una vez que el Shinra Tensei se desvaneció. Mientras observaba cómo Pain evitaba sus mejores intentos de impactarlo con uno o varios disparos, Gaara se preguntó distraídamente por qué no intentaba otro Shinra Tensei para librarse de los ataques. Shinra Tensei, subyugación celestial del dios omnipresente. Ahí fue otro. ¿Pero por qué no lo hizo antes? ¿Por qué entonces? No se colocó en una mejor posición para intentarlo. No se había acercado a la posibilidad de golpear a Gaara. Simplemente esquivó hasta que decidió intentarlo de nuevo, y esperó unos segundos para hacerlo, no dispuesto a seguir inmediatamente con otro para protegerse. Banso Tenin, atracción celestial de toda la creación. Una vez más, esperó a que pasara más tiempo en lugar de continuar inmediatamente con su jutsu de atracción. Gaara fue levantado del suelo y comenzó a avanzar hacia él hasta que su arena lo atrapó como un guante y bloqueó el jutsu lo suficiente como para que, al ser arrastrado a través de la gruesa pared de granos, cayera de pie, ya que ésta ya se había desvanecido. Una vez más, sin seguimiento. Gaara no tenía ese problema. Pero antes de que pudiera terminar su cadena de sellos manuales para intentar enterrar literalmente a su oponente, escuchó algo que pensó que había detenido antes en la batalla. Kuchiyo no Jutsu, Jutsu de invocación. Gaara se giró hacia el sonido del llamado del Jutsu para ver no solo un camino animal completamente funcional, sino el único camino que no había usado en batalla, el camino Naraka, y una gran cabeza de aspecto demoníaco que se hundía en el suelo, su trabajo aparentemente terminado. ¿Se había curado? Pero lo había aplastado como una uva y ahora lucía tan fresco como al principio de la pelea. Y el recién revitalizado camino animal acababa de invocar el camino Asura, el camino humano y el tan aclamado camino Preta desde donde los había enterrado, como si nunca los hubiera sumergido bajo tierra con ese sumidero táctico. ¿Ves ahora que no puedes derrotar a Dios?, declaró el camino Deva mientras los 6 caminos de Pain retornaban a su formación de batalla habitual. Pueden destruir mis cuerpos, pero siempre podrán resucitar al final. La habilidad de restauración no te convierte en Dios, dijo Gaara, con la frente empapada de sudor, pues esta batalla lo ponía a prueba de múltiples maneras. Sabía sin lugar a dudas que si hubiera atacado en Megakure, habría sido derrotado. La lluvia solo le habría dificultado mucho las cosas. Pero ahora estaba aprendiendo mucho más.
No era de extrañar que el camino Naraka no lo hubiera combatido hasta entonces. Los sanadores en una batalla nunca luchan directamente. Eso era cosa del primer día. El camino Asura dio un paso adelante y proverbialmente flexionó sus músculos nuevamente cuando su cabeza se abrió para revelar un cañón que lanzó chakra puro a Gaara. Su defensa de arena resistió una explosión humeante de la que Gaara se libró rápidamente, su armadura de arena se quemó y se desprendió de él. El camino Preta aprovechó la oportunidad para intentar atraparlo, pero en lugar de permitir que su defensa de arena se activara, lo cual habría sido inútil para detenerlo, Gaara se elevó en el aire con una plataforma de arena debajo. Necesitaba distancia. Alejarse lo máximo posible. Fuera del alcance del camino Deva, de sus atractivas y repulsivas capacidades y de las otras increíbles habilidades de Pain. Pero Pain no parecía dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Invocó un pájaro grande y extraño con un taladro en su pico para elevar el camino animal y el camino Asura por los aires. Un brutal asalto del camino Asura, transportado por el camino animal, se produjo con él disparando ráfagas de chakra por el aire contra el Kazekage. A Gaara le costaba concentrarse en su contraataque, volando e intentando coordinar sus ataques mientras esquivaba la agresión a distancia de su enemigo. Finalmente, sintió la fuerza que necesitaba y levantó y movió los brazos según los movimientos necesarios para que todo funcionara. Con la perspectiva de los otros caminos desde el suelo, Pain pudo ver que Gaara había logrado extraer una cantidad extraordinaria de arena y había manipulado el camino animal y el camino Asura para encerrarlos por todos lados sin posibilidad de escape, ya que se cerraban herméticamente. Sabakurou, prisión de atado de arena. Vigilando atentamente el suelo y los demás caminos mientras aseguraba su captura, Gaara vio desaparecer el camino Preta en una nube de humo. El camino animal lo había invocado dentro de la prisión. Jamás los aplastaría dentro. Cualquier arena que se acercara al camino Preta para hacerlo sería inútil. Así que hizo lo siguiente mejor. Con toda la fuerza que Gaara pudo reunir con su control, giró y agitó sus brazos, arrojando violentamente la prisión de arena sobre las paredes del valle de Sunagakure y fuera de su dominio antes de que el camino Preta pudiera permitirles escapar. Respirando agitadamente por el esfuerzo realizado al lanzar la enorme prisión de arena, Gaara volvió a centrar su atención en los senderos Deva, humano y Naraka. 3 contra 1 parecía un sueño comparado con el conflicto de 6 contra 1 con el que había empezado. Siguiente, sin previo aviso, 2 de los caminos cayeron al suelo mientras aparentemente se desactivaban antes de desaparecer en bocanadas de humo, convocados a donde sea que el camino animal hubiera aterrizado con los otros, dejando al camino Deva como la entidad restante para enfrentar a Gaara. Qué inteligente de tu parte, parece que la información de Jiraiya Sensei fue lo suficientemente útil como para permitirte trabajar aún más en mis habilidades. Como dije, hoy no me arrebatarás Shukaku, afirmó Gaara con firmeza. Y Sunagakure no caerá. No importa si destruyes los edificios. No importa si nos quitas la vida. Nuestra aldea es como la tierra que la rodea. Dura cuando debería serlo, pero inexpugnable para quienes no comprenden su naturaleza. Intentar agotar nuestras fuerzas es como intentar quitarle cada grano de arena al desierto. El sendero Deva miró a Gaara con los ojos entrecerrados desde el suelo. Esto está lejos de terminar. No consideres esta victoria tuya. Volveré. Pain amenazó. Las arenas de Sunagakure volverán a teñirse de rojo. Aún no has sentido el verdadero dolor. Gaara simplemente lo miró fijamente, imperturbable ante el intento de intimidarlo o enfurecerlo aún más. Sal de mi aldea, sal de mis tierras y llévate a tu ejército contigo, lo que quede de él con lo que puedas retirarte es eso. Mirando a Gaara con esos helados ojos Rinnegan, el camino Deva finalmente también desapareció en una nube de humo. Esa pelea, aunque extremadamente difícil, no fue tan catastrófica como Gaara esperaba. Estaba exhausto por la enorme cantidad de chakra que había gastado para expulsar la enorme prisión de arena a las afueras de su aldea, y eso sin contar su constante interferencia en la batalla real que se libraba fuera de los muros de su aldea. Y hablando de eso, aún continuaba. Puede que estuviera sintiendo la tensión del combate, pero ahora era la mejor excusa posible para intervenir junto a sus camaradas. Esperaba que Baki pudiera seguir gobernando el campo de batalla durante un poco más de tiempo, porque no regresaría hasta que la invasión fuera repelida. XXX, cuartel general de batalla temporal de Pain, una enorme torre compuesta por el ninjutsu de papel de Conan, similar a su torre de control en Amegakure, albergaba a Pain mientras sus fuerzas atacaban Sunagakure. Maldito Gaara.
No podía usar fuerza excesiva y matarlo, o perdería a Shukaku hasta que se reorganizara en otro lugar, y quién sabe cuánto tardaría eso. Casi cometió el error de matar a Naruto durante su incursión en Ame. En realidad, fue una suerte que el Jinchuriki del Kyuubi fuera infamemente absurdamente difícil de derrotar, o de lo contrario habría terminado con su vida y sus planes se habrían retrasado durante años. Conan. Desde su silla mecánica en la torre, donde podía ver claramente a Suna y la batalla que se desarrollaba a lo lejos. La situación había ido cambiando poco a poco. Si hubiera podido capturar a Gaara y fingir que salía de Sunagakure con el Kazekage visiblemente en la mano, se habría perdido el espíritu de lucha. Cuando el Sandaime Kazekage desapareció a manos secretas de Sasori hacía casi 2 décadas, Suna casi se desmoronó. Pero eso no iba a suceder aquí, no hoy. Señal de retirada. Muy consciente del hecho de que Nagato no estaba de humor para conversar en ese momento, un simple asentimiento provino de la mujer de cabello azul mientras formaba un conjunto de pájaros de origami que volaron por todos lados antes de estallar en grandes y brillantes colores rojos. La señal para retirarse. Nagato formó el sello de carnero desde su silla para acumular chakra mientras el contorno de la proyección astral del camino de Eva y sus ojos Rinnegan aparecían en el cielo, enormes y anchos. Esto no ha terminado, Sunagakure. Tú y las demás aldeas como tú pagarán por el dolor que han infligido a los más débiles durante décadas. Superamos en número a las 5 grandes aldeas Shinobi 10-1, y a diferencia de nuestros camaradas que nos apoyan como hermanos en nuestra causa, todos ustedes están a punto de enfrentarse a la verdadera ira de Dios. Con eso, la imagen se desvaneció. Pasó un momento antes de que las figuras de la retaguardia se dispersaran por el desierto en retirada, mientras la primera línea intentaba contenerlas y también alejarse, intentando evitar una derrota lo más drástica posible. Esto se complicó aún más cuando un coloso gigantesco de arena con la forma de Gaara se alzó y comenzó a avanzar con paso firme, aterrorizando a los ninjas de la CNF en retirada. Conan se preparó para bajar y ayudar en la retirada destruyendo al coloso de Gaara, como mínimo, pero la llamada de Nagato se lo impidió. No. Regresemos a Ame inmediatamente. No hay tiempo que perder y esta guerra aún no está cerca de terminar. Suna sigue débil y no atacará pronto, si es que lo hace. Deberíamos estar más preocupados por las fuerzas de Konoha en territorio controlado por Kusa. Prepárense para enviar una división para ayudarlos a lidiar con eso. ¿Cuánto había cambiado realmente Nagato con los años? ¿Acaso veía lo que ocurría? ¿De qué servía el objetivo final si se habían alejado tanto de sus valores originales que parecían personas completamente diferentes? Tanto que no estaba dispuesto a permitir que ella ayudara a sus propios shinobi a retirarse sanos y salvos. Prefería dejarlos ir solos para tener más tiempo para planear su siguiente movimiento, aunque solo retrasara esa planificación unos minutos que podrían haber salvado decenas, si no cientos, de vidas. Aún así, él era el líder. Y ella descompuso la torre de papel en varias hojas mientras creaba un gran pájaro de papel que los llevó a ambos hacia el norte, a través de la tormenta de arena que, a pesar de su dureza, cubría su retirada. Cansados de la batalla y emocionalmente agotados tras las últimas semanas, fue como si se les hubiera liberado una válvula y las emociones se desahogaran mientras Suna tenía tiempo para vitorear, gritar y llorar. Aún quedaba mucho por hacer en cuanto a su hogar, pero por el momento, saber que se habían mantenido firmes junto a sus camaradas de Konoha era más importante para ellos que cualquier otra cosa. Más tarde esa noche, el desierto de Yunokuni, viajar con el contingente de Konoha Yunokuni / Shimonokuni los ralentizó a pesar de la seguridad adicional que les proporcionaba. Naruto y Yujito se vieron obligados a pasar la noche con ellos, ya que no compartían la velocidad ni la resistencia de los 2 contenedores demoníacos rubios, además de que ya tenían una ruta trillada que tomar en lugar de intentar un avance directo a través del bosque como lo habían estado haciendo. Al parecer, se produjeron emboscadas debido a ese método de viaje tan predecible, razón por la cual los escuadrones habían estado tomando rutas indirectas. Les puso a prueba, pero una resistencia descomunal no era común entre la mayoría de los ninjas del mundo. Así que se detuvieron y acamparon para pasar la noche. Como Yujito era cliente de Naruto durante la duración de su misión, ella se quedó en su tienda junto con él, por seguridad, por supuesto. La joven estaba sentada en su lado de la tienda, frotándose el cuello, mientras intentaba calmarse y relajarse. Había más de 30 shinobi de Konoha afuera, y otros vigilaban las instalaciones junto con los clones de Naruto, creados y distribuidos en secreto.
Si algo salía mal, lo sabría con tiempo suficiente para reaccionar y volver a estar en modo de combate de emergencia. Hicimos un buen tiempo el primer día, aunque nos retrasamos al encontrar a tus compañeros de Konoha. ¿Conoces bien a alguno? Preguntó Yujito, intentando iniciar una conversación para aliviar el aburrimiento. Naruto negó con la cabeza mientras examinaba los sellos que adornaban sus brazos y torso a través de su parte superior abierta de Root, cada uno con sus propios usos y propósitos para estar en su cuerpo. En realidad no conozco a ninguno de ellos. Nunca nos habíamos conocido hasta hoy. Es realmente difícil darse cuenta de cuántas personas en aldeas ocultas son o solían ser ninjas. Yujito emitió un murmullo de aprobación antes de sonreír con sorna cuando ella comentó para intentar irritarlo. Kumo tiene más shinobi que Konoha. Bromeó, intentando iniciar un debate o una discusión sin sentido mientras se quitaba la diadema y se soltaba el pelo de las vendas para la noche. ¿Sabes a cuántos ninjas de Kumo les he dado una paliza? ¿Sabes a cuántos ninjas de Konoha les he dado una paliza? Respondió ella, sonriendo por haberlo superado hasta el momento. Soy mayor que tú, ¿recuerdas, querido? No consiguió que él volviera a soltar una risita y rió para sí misma mientras se acercaba sigilosamente a él, apoyando la barbilla en su hombro al verlo examinar los sellos de su cuerpo. ¿Para qué sirven todos esos? Aplicarse Fuinjutsu a uno mismo era increíblemente peligroso. Relajándose junto a Yujito, Naruto apoyó la cabeza en la de ella mientras seguía haciendo un inventario de sí mismo. Un poco de esto y aquello. Almacenamiento, uno para comunicación. Pero esos eran solo los que todos conocían. Tenía uno para guardar el Amaterasu que había sellado durante su batalla contra Itachi y Sasuke Uchiha, otro integrado en una lente de contacto que ocultaba su ojo Sharingan, y tenía un interruptor de hombre muerto en alguna parte del cuerpo que activaba en caso de ser capturado y estar consciente para hacer algo al respecto. Pero nadie tenía por qué enterarse de eso, porque simplemente lo regañarían e intentarían que se lo quitara. A Yujito le pareció bastante interesante usar los dedos para trazar los sellos que ella podía ver en sus brazos y pecho, intentando deducir qué podían ser con la poca información que conocía sobre técnicas de sellado, por diversión. Parecía que también calmaba a Naruto, lo cual era una ventaja adicional. Al parecer, ella tenía un don para eso. Cuando estaba desesperado por lo preparado que podría o no haber estado para luchar contra Akatsuki, ella fue quien lo tranquilizó y lo tranquilizó mejor que el consejo de Jiraiya. Se llevaban muy bien, incluso antes de que comenzara la guerra o de que Akatsuki se convirtiera en un problema para ambos. Matatabi piensa que eres un chico raro, pero por alguna razón te respeta. ¿Matatabi? Preguntó Naruto inquisitivamente, sintiéndose cada vez más tranquilo en presencia de Yujito. ¿Quién es? Ese es el nombre del Nibi, Matatabi. Yujito explicó con indiferencia, encogiéndose de hombros. Nibi es más fácil de pronunciar. Eso le pareció lógico a Naruto. El Ichibi se llamaba Shukaku indistintamente porque uno no era más difícil de pronunciar que el otro. Espera, algo en eso no tenía sentido. ¿Ambos tenían nombre? Pero entonces Yujito continuó. Sí, me imagino cómo se llamaría el Kyuubi si lo prefieres así en lugar de su nombre. ¿El Kyuubi tiene nombre? Preguntó Naruto, despertando de golpe. El Kyuubi no tiene nombre. ¿No tienes otro nombre, verdad? Preguntó para sus adentros, esperando que el Kyuubi no estuviera dormido tras la aburrida carrera desde Konoha. Yujito, sin embargo, no se percató de las preguntas que Naruto se cernía sobre él, y se sentía más satisfecha al sentirse cómoda con su guardaespaldas. Claro que el Kyuubi tiene un nombre falso. ¿De verdad crees que el Rikudou Sennin era tan vago como para no ponerles nombre al crearlos? Terminó con un bostezo. Llamarlos a todos por el número de colas es una forma terrible de dirigirse a ellos directamente. Pensé que se moría cuando desintegró a los Hyuubi y los creó. Naruto respondió verbalmente mientras dejaba que Yujito se acurrucara contra él, permitiéndole hacerlo mientras mentalmente llamaba a su compañera de vida, la bestia de chakra. ¿Tienes nombre? ¿Por qué demonios no me lo dijiste? Creí que al menos éramos compañeros. Nunca le preguntaste al genio. En 11 años conociéndome, nunca lo hiciste, así que asumí que no te importaba. Y tenía razón, porque nunca lo hiciste. Igual que todos los humanos con los que había estado o con los que había tenido contacto desde la muerte del Rikudou Sennin. Aparte de quienes intentaban capturarlo y usarlo, después de que la gente se diera cuenta de que los 9 Biju estaban emparentados, los etiquetaban con sus colas la mayoría de las veces. A muy poca gente le importaban sus nombres. Nadie sabía el nombre del Kyuubi.
Porque creía saber tu nombre, gran idiota naranja. Nunca lo dijiste. Jamás. ¿Cómo es posible? Hubo todas esas veces en las que, a sabiendas, se refería a sí mismo por su título en lugar de por este nombre del que acababa de enterarse, lo que convirtió al QB en un facilitador. ¿Y cómo te llamas? Vete a la mierda, niño, me voy a volver a dormir. No me ignores, maldita sea, aún no hemos terminado con esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Sacarme el Sharingan? Sabes que no sé cómo. Además, te dije que jamás haría eso aunque descubriera cómo lo hice. No escuchó ninguna respuesta del QB, salvo unos ronquidos molestos, intencionadamente exagerados, que prácticamente le indicaban que la conversación estaba prácticamente terminada. Y llegó en el momento justo, porque Yujito empezó a jalarle la mejilla por detrás. ¡Ay! ¿Qué, Yuji-chan? Estabas distraído y me ignorabas. Yujito dijo con cara seria, todavía abrazado a Naruto. Te pregunté qué tan mal crees que estará el frente de batalla cuando lleguemos. He oído algunas cosas al respecto, nada bueno. No entiendo cómo pudo pasar esto. Pain lo hizo, dijo Naruto, fulminándolo con la mirada al recordar al hombre en cuestión. Todos le temen a esos ojos suyos y a los poderes que han oído que puede usar. En las aldeas menores, podrían luchar juntos contra nosotros o contra él solos. Y después de lo que han oído que le hizo a Asuna, y a mí y a Erokiofu al mismo tiempo, cuando luchamos contra él. Yujito frunció el ceño al oír el cambio de tono de Naruto. No tienes miedo de volver a pelear con este tipo, ¿verdad? Ya pasamos por esto cuando estabas estresado por Akatsuki la primera vez. Ya no tengo miedo de pelear con nadie, aseguró Naruto, evitando que se preocupara por él o lo regañara, quiero pelear con él otra vez. Ese tipo me saca de quicio, habla por los codos como un hipócrita divino. Le demostraré a Dios si eso es lo que realmente quiere. Un líder de culto. Yujito se tapó la boca con la mano antes de terminar de maldecirle a Pain con calma a cientos de kilómetros de distancia. Calla ya. Pain no está. Estoy aquí. Concéntrate en mí. Soy tu misión, ¿verdad? Se supone que debes protegerme hasta que regrese con mi aldea. Con los ojos en blanco, Naruto apartó la mano de Yujito de su boca para poder decir, estoy concentrado en ti. Entonces descubrió que Yujito había pasado de estar sentada detrás de él a estar sentada directamente en su regazo. ¿De verdad? Lo estaba provocando de nuevo. Su expresión lo delataba por completo, juguetonamente depredadora. No estás tan concentrado como quiero. Así que si no te importa, señor Gran Malo, te lo preguntaré de nuevo. Concéntrate. Por mí. Con cada una de las últimas 4 palabras que decía, acercaba su cabeza a la de él hasta que sus narices se tocaron. Que no me maten mañana tampoco. Lo mismo digo. Naruto respondió con un breve intercambio verbal antes de ver cómo su rostro se movía voluntariamente hacia los labios de Yujito. Podía sentir su sonrisa durante el beso. Naruto no tardó mucho en cambiar el beso improvisado con su compañero Jinchuriki a tumbarla en el suelo de la tienda mientras seguían con su duelo de lenguas. Yujito le pasaba una mano por el cabello a Naruto mientras lo sujetaba sobre ella y se movía debajo de él anticipando cualquier cosa. Empezó a guiarlo para que la manoseara, pero antes de que pudiera avanzar más, Naruto se puso de rodillas de un salto, mirando a su alrededor con recelo. Yujito, muy confundida y nerviosa, simplemente permaneció tendida en el suelo, parpadeando sorprendida antes de inclinar la cabeza hacia Naruto, quien tenía una expresión seria. ¿Qué pasa? ¿Era ella? Ya habían hecho algo así antes, pero los interrumpieron la última vez antes de que pudiera pasar algo más, por suerte, porque era en un hospital. Quizás estaba dudando esta vez. Pero no era ella en absoluto. Era algo que sus clones que vigilaban desde la clandestinidad percibieron fuera de su tienda. Y acababa de recibir otra. De repente, Naruto cubrió a Yujito con su cuerpo, presionándola contra el suelo mientras numerosas púas verde claro se clavaban en los lados y la parte superior de la tienda, con la intención de causarles un gran daño, sino de matarlos. Tobi dijo que no los matáramos. Fuera de las tiendas, lo que parecía una multitud de Zetsus rodeaba la estructura de lona, completamente perforada, mientras ésta caía al suelo, con sus cimientos destruidos por el ataque. Si matas al Jinchuriki, Subihu morirá con él. Les toma tiempo resurgir en este plano de existencia, así que tómalos con vida. Corrieron hacia la tienda que vieron caer sobre Naruto y Yujito, solo para encontrar un par de muñecos de madera en su lugar, resultado del uso de un Kaubarimi.
Tras permanecer invisibles todo el tiempo, los clones sombríos de Naruto, entre las ramas y hojas, descendieron con sus espadas en ataque descendente, ahuyentando sin piedad a quienes habían atacado a los originales Naruto y Yujito desde el cielo. La amenaza cesó por ahora. Los clones se dispersaron en nubes de humo mientras Naruto y Yujito emergían de donde se habían escondido. La kunoichi de Kumo se arrodilló junto a uno de los Zetsus muertos, que resultó ser de un verde claro sólido en lugar de mitad y mitad. Sin embargo, nunca habían visto a Zetsu, así que no le habrían dado importancia. ¿Qué demonios? ¿Qué son estas cosas, plantas o humanos? Sangran como humanos. Observó Naruto mientras su fluido vital manchaba el suelo. Quizás si no hubieran estado discutiendo sobre tener que capturarlos a él y a Yujito, alguno de los que estaban allí se habría dado cuenta de que no estaban solos. Hice que un clon se disipara cuando los vio usar algún tipo de jutsu de transformación. Estos son los ninjas de Konoha que nos acompañaron hoy. Iban a infiltrarse en el campamento de Konoha tras las líneas y aterrorizarnos una vez que llegáramos. Entonces nos vieron y fueron a capturarnos. Por eso no estaban allí en ese momento. En el calor de la emboscada, Yujito no tuvo tiempo de pensar en eso. Pero ahora que sí, tenía algo que señalar. Pero ningún Enge es tan bueno. Incluso si llegaran tan lejos, cualquier ninja sensor mediocre de tus filas o cualquiera que conociera a la persona real en la que se transformaron sabría que eran falsos. A menos que hubiera algo diferente en la transformación, algo más avanzado que un Enge que no se registrara en ningún sensor. De lo contrario, esos hombres planta se convertirían en ensalada. Eso todavía despertó curiosidad en la pregunta de qué diablos eran estas cosas. Sin embargo, no había tiempo para lidiar con eso en ese momento, ya que aún estaba el hecho de que todo el escuadrón estaba compuesto por hombres planta ladrones de cuerpos de algún tipo y seguían en peligro. De acuerdo, recuerden que necesitamos a uno de ellos con vida para interrogarlo, dijo Naruto mientras sacaba su ninjato de reliquia de la espalda. Podían oír más cosas acercándose mientras continuaba hablando. Todo esto apesta. Aja. Las uñas de Yujito se convirtieron en garras largas y peligrosas para usar en combate cuerpo a cuerpo. Captura 1. Yo no soy de capturar. Era de las que estaban enfadadas. ¿No podían haber esperado unos minutos para intentar matarlos? Naruto decidió alejarse unos pasos más de la furiosa señorita Yujito Nii, pues percibía su enfado, y podía imaginarse por qué. Era irónico que la única misericordia que estos hombres planta verían esa noche fuera de alguien entrenado originalmente en raíz. Fin del capítulo, espero les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia no olviden de comentarla en los comentarios. Hasta la próxima. Antes del alba, cuando el mundo descansaba, no paraba la verdad en el ruido de mi mente. La humanidad es un cáncer, un fracaso sin remedio, y solo hay una cura: su extinción. Sus palabras son mentiras, sus pensamientos
construiré un nuevo amanecer sobre las ruinas de su falsa civilización, donde ellos dejaron discordia, yo dejaré una verdadera purificación. ¿Piensas que